Don Ignacio López Bru, muy buenos días, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Bueno, luego tendremos en el último bloque de tertulia a dos invitados de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, el abogado José María de Pablo e Íñigo Molero, portavoz de la asociación. Sí. Y bueno, dado que le tenemos a usted, gran experto en el tema, pues comentaremos con profusión ese libro que ha sacado Sánchez Manzano y esa liberación próxima de Rafah Zugier y ese aniversario del 11M que se acerca. Sí, una feliz coincidencia. Sí, señor. Don Alfonso Tezanos, muy buenos días. Buenos días, don Luis. ¿Cómo ve usted desde el frente empresarial la situación, los últimos datos de paro, el tantarantán que ayer se llevó la bolsa? ¿Qué es lo que a usted le inspira todo ello? Pues que hay días que lo veo mal, otros días lo veo rematadamente mal y otros lo veo abismalmente mal. Jolín, es pues decir, no acabo de verlo bien. Otra cosa es que la empatía personal que tengo y que me lleva a ser positivo casi a diario, pues hace que cuando todo el mundo me pregunte qué trabajo, les digo, pues a mí me van de maravilla. Porque algo bueno hay que decir, no puedes estar todo el día llorando. La verdad es que la situación no es la mejor y yo creo que además con el mensaje que habéis mandado esta mañana, con ese artículo se llamaba Otra vuelta de tuerca, ¿no? ¿Eh? Otra vuelta de tuerca. Pues sí, estamos en otra vuelta de tuerca. Lo que pasa es que los mecánicos dicen, te has pasado de rosca. Y yo creo que el gobierno con los autónomos se ha pasado de rosca ya hace tiempo. Pero vamos, este año, como si quieres lo comentamos, efectivamente nos han vuelto a dar otra pasada de rosca a todos los pequeños empresarios, a los autónomos de España. Y entiendo que no sé por qué, porque como estamos siempre en el vocabulario de los políticos, de todos, no de los que gobiernan, sino también de los que quieren gobernar, que todos dejan claro que somos lo mejor del mundo, los pymes, los empresarios, los pequeños empresarios, los que sostenemos España, los que somos el 90 y tantos o el 80 y no sé cuántos, y que por supuesto todos piensan en nosotros, pero claro, cada vez que piensan en nosotros, lógicamente, es para darnos eso, una vuelta más de tuerca y apretarnos aún más en los impuestos, que lo sufrimos no solamente como empresarios, sino también como ciudadanos, porque cuando nosotros cerramos nuestras empresas, nos convertimos también en ciudadanos corrientes y molientes. Mal. Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Tengo que iniciar mi conversación con usted felicitándole porque ha ganado usted en el Supremo una batalla judicial contra los difamadores. Sí, afortunadamente la última batalla de muchas que emprendimos hace ya casi 8 años en esos procesos jurídicos contra distintos medios y contra distintos periodistas que nos difamaban, tanto a Mad Men como a mí, y que decían que nos estábamos forrando a costa de los presupuestos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Este es el último juicio ya que ha dictado el Supremo sentencia y que, bueno, afortunadamente nos da la razón y viene que ha demostrado ya, pues, no sé por cuántas veces, de que nunca jamás nosotros cobramos absolutamente nada de la UGT, ni Mad Men ni yo nos beneficiamos. Recordemos que cuando don Francisco José Alcaraz, pues desde la AVT se oponía a la negociación con ETA emprendida por Zapatero, pues desde distintas instancias se emprendió una campaña realmente repugnante de difamación, pues eso, diciendo Alcaraz se forra con la AVT y su mujer se forra con la AVT. Era todo mentira, es decir, no cobraba un duro de la Sí, además UGT. decían que Mad Men era la responsable del abogado y que era abogado y le puse al frente del gabinete jurídico de la UGT como responsable, que cobraba por ello, creo que era 3.000 euros al mes y yo soy 1.000 euros al mes. Y eso es totalmente falso, ni un euro. Entonces, pues en su momento el señor Alcaraz emprendió las acciones judiciales oportunas contra aquellos difamadores, pero claro, es lo que tienen en este país las campañas de difamación, que se lanzan, se publicitan, se desprestigia a quien molesta al que manda. Y luego, pues, 7 años ha tardado esta sentencia. Sí, casi 8 años. Casi 8 años. Y también, hace pocos días también se cobró la sentencia por embargo, porque Sopena no quiso hacer frente a la sentencia. Sopena, del Plural. Sopena, del Plural, a él y a otros periodistas del Plural, que también han sido condenados en 3 ocasiones y que finalmente se ha tenido que embargar las cuentas para hacer el pago de 900 euros por un lado y otros 1.000 y pico también por otro lado también. Eso es pena. Pero vamos, le sale barato, que por poco más de 2.000 euros se puede estar difamando y calumniando a una persona durante muchísimos años, y con lo que eso se puede extender, pues imagínense qué barato le sale a cualquier gobierno cargarse la imagen de cualquier persona que sea una oposición para cualquier proyecto político. Sí, además vivimos en un país, don Ignacio, lo hemos comentado usted y yo muchas veces fuera del micrófono,
donde tenemos unos peculiares servicios de información, unas peculiares cloacas del Estado, que a defender a España no se dedican nunca. Ahora, eso sí, a tratar de desactivar, difamar, arrastrar por el fango a cualquiera que ose moverse desde la sociedad civil para poner en entredicho el poder del poder, a eso se dedican continuamente, y además con nuestro dinero, ¿no? Sí, bueno, es que esto es una cosa sabida, que los servicios secretos en España, que teóricamente deberían estar dedicados en su totalidad a la defensa de España contra las agresiones exteriores, como hace la CIA, que tiene sus competencias en el exterior, pues en España la aplicación de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia son prácticamente en el 80% seguramente, pues actividades interiores, entre las cuales siempre tiene, por supuesto, pues el señuelo de ETA, pero que en fin, que de eso sí que se podrían, si supiéramos la verdad de lo que pasa ahí, se podrían escribir libros y nos llevaríamos unas sorpresas impresionantes, ¿no? Pero desde luego lo que sí se ve, parece que dedican muchísimo tiempo de eso, es a saber pelos y señales de todos y cada uno de los españoles que puedan tener poder o influencia, ¿no? Y entre ellos, pues claro está una persona como Francisco José, ¿no? Yo me alegro muchísimo, Francisco, que hayas triunfado hoy, pero yo añadiría a lo que has dicho tú, Luis, algo más, ¿no? No solo fue el gobierno de Zapatero el que zairió y se ensañó con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y no hasta que pudo echar a quien abanderaba la resistencia cívica, que era Francisco José, ¿no? Sino que es que después eso lo han continuado, incluso cuando estaban en la oposición, pues el Partido Popular, ¿no? O sea, porque es muy probable, desde luego, que él no está. Es muy probable, desde luego, que tú no estés en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, entre otras cosas. Bueno, seguramente hubo casos personales que tú alegaste de que tenías que irte, pero eventualmente me parece que también fue muy importante toda esa labor de zapa que te fueron haciendo por todos lados, ¿no? Bueno, lo que está haciendo el Partido Popular no es menor, ¿eh? De forma soterrada lo que está haciendo el Partido Popular y la actual dirección de la OET no es menor. O sea, la campaña que llevan de acoso y derribo es tremenda. Tengo que decir aquí también, si me permite, Luis, porque como no hay oportunidad de hacerlo, el otro día aquí escuchando a Maruenda, el portavoz de Génova 13, aquí hablando sobre las asociaciones de víctimas y las víctimas del terrorismo, que algunas cobran y demás. Tengo que decir que es mentira. Maruenda miente cuando dice que todas las asociaciones cobramos ayuda, que tenemos subvenciones. Voces contra el Terrorismo es la única asociación de víctimas del terrorismo, la única que no recibe ni un solo euro de ayuda. Y por lo tanto tiene que informarse antes de lanzar una declaración tan lamentable como la que hizo Maruenda el otro día. La hizo dentro del contexto de lo que son las cesiones en este proceso, la posición que tiene en este caso Marimar Blanco en el Congreso, por ejemplo, también ahora en Barcelona con el Partido Popular, donde ha dicho que todas las víctimas tenemos que estar unidas y que no tiene ninguna prueba de que el Partido Popular esté traicionando a las víctimas del terrorismo. Antes que la unidad, a Marimar Blanco le diría que la verdad, y ella sabe que el Partido Popular está mintiendo. Y si no es así, yo he visto al Partido Popular que saca a la luz toda y cada una de las actas que está en el proceso de negociación, que está en Suiza custodiada. He visto al Partido Popular que derogue la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005 para negociar con ETA. Bien, he visto al Partido Popular que retire lo que es la política penitenciaria de la vía de Anclares. No lo va a hacer pues porque María del Mar Blanco sabe que realmente el Partido Popular está haciendo la misma política que hacía Zapatero. Sí, con es muy triste con un agravante, y es que está haciendo la misma política de Zapatero, además añadiendo el engaño a sus votantes, porque al menos Zapatero no engañaba a sus votantes. Dice, yo pido permiso para negociar con ETA, el gobierno me lo da, el Parlamento me lo da, y yo voy a las elecciones y todo el mundo sabe que estoy en la negociación con ETA. Pero el Partido Popular no fue a las elecciones. Bueno, pero ese mantra de la unidad de los demócratas fue precisamente el que se cargó y el que fue más eficaz para luchar contra el terrorismo, el que se cargó el pacto contra las libertades y el terrorismo, que proscribió desde entonces utilizar la unidad de los demócratas en tanto en cuanto, en el caso concreto de ese pacto, los nacionalistas no renunciaran y no denunciaran públicamente el pacto que habían sellado en Estella con la ETA. Entonces,
ahora de repente, pues de nuevo se habla. ¿Por qué se habla ahora de nuevo de esa manera tan mántrica de la unidad de los demócratas? Como si, pues sencillamente porque esa unidad de los demócratas lo que está encubriendo es la negociación política correcta. Y quien se salga es al que se señalará como un antidemócrata, y no solo como antidemócrata, sino se le dirá que además es que no quiere la paz, o incluso con esa cosa tan miserable que se ha oído hace poco de algún periodista diciendo con respecto a un partido político que acaba de salir ahora, por cierto, que es la primera vez que me afilio yo a un partido político. Yo me he afiliado por primera vez en mi vida a un partido, que es este de Vox, pues para echar una mano, ¿no? Simplemente. Bueno, pues es que eso que dijo de que querían un muerto, que era el argumento que utilizó durante mucho tiempo Rubalcaba y el Partido Socialista que lleva utilizando el mundo batasuno contra durante Rajoy, cuando tiempo. Rajoy se manifestaba con vosotros en la primera legislatura y entonces decía, no, es que no queréis la paz, lo que queréis es que ETA siga matando, ¿no? Bueno, este es el argumento incluso que se hace, que es que a los que no están con esa ficticia unidad de los demócratas, los que quieren de verdad no una paz cualquiera, ¿no? Sino una paz en la cual haya unos vencedores y en los cuales no cedamos nada en el Estado de Derecho, a todos esos a los que les dicen, les señalan. Estamos hablando de Federico Quevedo, hay que poner el nombre, pero estamos hablando de Federico Quevedo, que es un gran defensor de Génova 13 en todas las políticas que está llevando a cabo Rajoy. Ya, lo que pasa es que eso de los defensores de Génova 13, ya sabe usted, hay por ahí muchos estudios al respecto, ¿no? De cómo funciona la censura, la autocensura, cómo funciona la transmisión de consignas de arriba a abajo en los regímenes. Y el problema que tienen los regímenes donde hay una censura encubierta o donde hay una manipulación, un intento de manipulación de la opinión pública, es que a medida que vas descendiendo por el escalafón, pues los subordinados se pasan cada vez más de frenada simplemente porque sale de ellos el intentar agradar al que tiene arriba, ¿no? Y a veces pues llegan a cometer auténticas barbaridades, y yo personalmente lo comentaba el otro día en Twitter. Ojalá dejen hablar más a gente como Federico Quevedo, porque cualquier ayuda es poca para hundir al PP de Rajoy. Por favor, que le dejen hablar más en todos los sitios para que diga barbaridades. Pero bueno, permítanme que corrija una mala educación, que es que todavía no he presentado a José Manuel Yáñez. Buenos días. Que está ahí callado en la mesa. Y que he llegado casi tarde, vamos. Bueno, pero eso no se dice en el micrófono. Don José Manuel. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días. ¿Cómo ha visto usted los datos de paro que hemos tenido esta semana, que el gobierno ha presentado por el lado, digamos, por el único que lo podía presentar, que era, han bajado los parados en 69.000? Cuando en realidad la noticia es otra, que se han perdido 200.000 puestos de trabajo a lo largo del año, ¿no? Pues eso es lo que yo veo, que la EPA lo que nos enfrenta es a nuestra dura realidad. Seguimos destruyendo empleo, como no podía ser de otra manera. Es decir, la economía española ha decrecido en el ejercicio 2013 un 1,2%. Es técnicamente imposible que decreciendo la economía se genere empleo. Y por tanto, a mí lo que me sorprende es que todavía desde el gobierno se siga diciendo que no, esto va bien, vamos en la senda correcta. No vamos en la senda correcta, seguimos destruyendo empleo, menos que antes, porque va a llegar un punto en el que no vamos a poder destruir mucho empleo más, aunque este año también destruiremos empleo, porque el gobierno tiene pendiente hacer el ajuste en las administraciones públicas, y eso necesariamente generará destrucción de empleo, y porque creciendo a tasas como las que se prevén entre el 0,3, el 0,6, el 0,9, depende de quién sea el emisor de la información, es muy difícil generar empleo en nuestro país, y además el poco que se genera es un empleo de baja calidad, con un índice de temporalidad muy alto, que es justo lo que pretendía evitar la reforma laboral. La reforma laboral en su preámbulo decía que uno de sus objetivos era acabar con la dualidad del mercado. Bueno, pues la dualidad del mercado no se va a acabar. ¿Por qué? Porque los sectores que pueden tirar de la economía en el sentido de generación de puestos de trabajo son sectores necesariamente vinculados a empleo temporal, como es el sector servicios, como es el sector del turismo, etcétera, etcétera. Con lo cual el panorama no es bueno. Dicho esto, evidentemente no estamos tan mal como estábamos hace 3 años, pero no estamos tan bien como nos quieren hacer creer algunos voceros oficiales del sistema español. Don Alfonso, la campaña navideña, ¿qué datos ha tenido usted a pie de calle? Es decir, ¿ha habido algo de repunte a final de año? ¿Hay algún viso de esperanza? Bueno, viso de esperanza en el sentido que el viso de esperanza era efímero. Se acabaron las navidades, se acabó la esperanza, ¿no? Quiero decir, son prácticamente 4 o 5 años de pérdidas continuadas en la venta de
del comercio, si es a lo que se refiere, Sí, sí. básicamente, ¿no? Entonces, después de estos 4 o 5 años nos hemos encontrado con un final de un 2013 que sí parecía, ¿no? Y en la mayoría de los casos se ha confirmado que ha habido un repunte de ventas. Ha habido un repunte de ventas en los sectores que tradicionalmente en estas fechas navideñas son las que tienen que vender. También intuíamos que en el sector de alimentación podía esto ser así, porque ya desde el mes de noviembre, desde aquel puente de noviembre, parece que el tema se animaba. Luego en diciembre ya se confirmó y luego hemos visto que efectivamente, bueno, pues los grandes sectores, tanto de la confección, textil, complementos, calzado y sobre todo regalos y juguetes, pues se incorporaban a este aumento. Los aumentos han estado en torno al 3 al 5% según zonas. También es verdad que hay, cuando pensamos en esto, siempre estamos pensando en la Puerta Alcalá, en la calle Preciados o en el barrio Salamanca. Pero claro, hay otros barrios en Madrid, que son la mayoría, que son Moratalá, son Vallecas, son Usera, son Villaverde y son Fuencarral y otros mucho más, como Polo Barajas, donde efectivamente esos aumentos no se han visto, ni mucho menos en la medida en que estamos hablando de este 3,5 y en algunos casos como Leganés, curiosamente, que nos ha dejado todos sorprendidos, que ha llegado casi a un 8% de aumento. Probablemente porque Leganés ha sido una ciudad que ha tenido suerte y había disminuido el paro en un 2,2%. Eso también se nota cuando la gente no está en el paro y tiene disponibilidad económica, gasta más, ¿no? Pero digo que todo esto ha sido efímero y si me permite, don Luis, porque yo sé que la conversación está muy interesante, pero lo cierto y verdad es que en el mes de enero nos hemos encontrado con 3 casi perfectos puñetazos, ¿no? Y cuando te encuentras con los puñetazos es cuando pues te vienes abajo. Nos encontramos primero con una cuestión que nos ha llamado muchísimo la atención, que es que a partir de enero, ahora todas las empresas de menos de 25 trabajadores, y a cualquiera que le preguntemos, empresas de menos de 25 trabajadores, nos dirán, pues el 98 o el 99% de las empresas del país. Bueno, pues ahora el 98 o el 99% de las empresas del país se encuentran con que cuando llegan a cabo despidos objetivos, es decir, esos despidos objetivos que se pusieron en marcha, que cuesta mucho acreditarlos y demostrarlos, sobre todo por las pequeñas empresas, sobre todo las que van en módulos, y se consigue ajustar la plantilla a la realidad del negocio, pues teníamos la suerte o la ayuda de que el Fogasa de los 20 días del despido nos cubría 8 días. Parece una tontería, pero eso es esencial. Bueno, pues ahora a partir del 1 de enero se acabó. Es decir, ya no hay Fogasa, ya no hay 8 días y eso ha desaparecido. Pero lo triste de todo esto es que lo del Fogasa no es un antojo. Es decir, no es un antojo porque el Fogasa es algo que se nutre económicamente precisamente de los seguros sociales que pagamos los empresarios, en una medida importante, los trabajadores mucho menos, pero también, y somos los que vamos poniendo dinero a ese fondo, a esa caja de resistencia, para que cuando tenemos precisamente eso, una necesidad de acudir a un despido objetivo o a ajustar nuestra plantilla, llega el Estado, en este caso el Fogasa, y nos ayuda con esos 8 días. Es decir, el dinero que ahora hemos estado dando ya no nos lo devuelven. Ya se lo ha quedado Montoro. Se lo ha quedado Montoro, sí, efectivamente. Está bien. Segunda cuestión, que también nos hemos llevado un puñetazo terrible, claro. Es decir, los autónomos que hemos sido siempre, parece que somos siempre la estrella de los discursos políticos, de todos los políticos, tanto los que gobiernan, insisto, como que están en la oposición, pues nos hemos encontrado que aparece el nuevo año y ahora nos encontramos con que todos los autónomos que estamos dados de alta en autónomos porque somos o bien administradores de una pequeña sociedad o una mediana sociedad o porque somos accionistas importantes dentro de una sociedad o partícipes, pues nos han aumentado la cuota de la seguridad social en torno a unos 700 euros al año. Y también eso sucede, bueno, pues a autónomos que tengan más de 25 trabajadores. Bueno, en este caso, ahí estamos hablando de un porcentaje ridículo, pero la mayoría de los autónomos actualmente en este país, que desde la reforma casi de finales de los 90 huíamos de ser persona física y nos íbamos a los regímenes societarios precisamente para eludir todas esas presiones fiscales y demás de módulos, etcétera, etcétera, pues ya nos encontramos que de la noche a la mañana tributamos 700 euros más al año. No menos, más, Y ya la tercera bofetada, esta la tercera bofetada, que afecta a todos, a grandes, pequeños o medianos, pero en el caso nuestro, pues a nosotros, como siempre, pues parece que estas pequeñas cosas pues nos afectan mucho más. Alguien ha debido entender o creer que efectivamente la recaudación de la Seguridad Social, pues hay que aumentarla como sea, y en el hay que aumentarla como sea, pues ha aparecido que ahora, de buenas a primeras, desde el 1 de enero, muchísimos de los conceptos extrasalariales o no cotizando a la Seguridad Social, que son los que aparecían en nuestra nómina, llámalo plus de transporte, llámalo tickets de comida, tickets de restaurante, ayudas a guardería, a partir de ahora empiezan a tributar. Sí, empiezan a tributar,
Pero claro, el problema ya no es eso. El problema es que en muchas ocasiones tenemos convenios colectivos donde efectivamente existe ese concepto y existe ese concepto como un concepto no salarial y de la noche a la mañana pues empezamos ahora a tributar por él. ¿Qué pasa? Los tickets de restaurante, pues muchísimas empresas dan tickets de restaurante a sus propios empleados y ya a la partir de ahora eso empieza a tributar. La empresa lo quitará, si puede, porque ahora esos conceptos no salariales sí aparecen ya recogidos como un derecho del trabajador. Las ayudas a guardería, las ayudas a formación, el plus de transporte, que incluso en muchísimos convenios aparecen como obligatorio, bueno, pues ahora de la noche a la mañana empiezan a tributar. El aumento de esto significa, bueno, pues un problema gravísimo para muchísimas empresas que de la noche a la mañana tendrán que empezar a pagar y a soportar un costo de seguridad social mucho más alto del que teníamos previsto jamás en la vida, y en algunos sectores, y quiero poner un ejemplo que es muy típico en España, que es el sector de la educación o formación, en los colegios, a los profesores que sus propios hijos están estudiando en el colegio, ese costo de sus hijos lo consideran como un coste más salarial y lo meten en la nómina, pero no cotizando. Entonces, de tal manera que un profesor que tenga 2 hijos en el colegio, el dinero que supuestamente le dan como dinero en especie, por decirlo de alguna manera, por el costo de sus hijos en el colegio, empieza a tributar. Es decir, a los colegios ahora, habrá colegios donde esto supone, en algunos casos, hasta más de 1 millón o 1,5 millones de euros al año más de costo a la seguridad social en colegios que tienen a lo mejor de los 100 o 200 profesores, pues tienen a lo mejor 30 o 35 que tienen alumnos en el colegio. Sus alumnos que antes recibían, no tenían ese costo en el salario para el padre, pues ahora empiezan a tributar. O sea, que hemos empezado el año con 3 nuevos rejones montorianos. Bueno, sí, rejonazos. Bueno, pues permítame que hablemos con Jessica Sánchez para que nos endulce un poco la vida. Hacemos una pausa y seguimos con la tertulia. Por Dios que sí. Luis, si me lo permites, te voy a dar un consejillo saludable. Sí, que hay que cuidarse, hay que tomar cítricos, vitamina C, porque refuerza tus defensas. Y además ahora ya no hay excusas. Naranjas Gourmet de Orihuela te lo pone al alcance de la mano. Te permite comprar naranjas y otros cítricos de la más alta calidad, de la forma más sencilla. Haces tu pedido por teléfono o vía online y te lo llevan a tu domicilio en tan solo 24 horas, directamente del árbol a tu mesa. Eso sí, en Naranjas Gourmet de Orihuela solo envían productos que se encuentran en su correspondiente temporada. Es decir, que ahora es el momento de naranjas navelinas, pomelos Star Ruby y limones Primo Fiori. Las mandarinas crememillas de momento están agotadas, así que hay que esperar. ¿Qué quieres hacer tu pedido? Bueno, pues apunta, llama ya al 966-288-008. Repito, 966-288-008 o entra en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Es Radio. La publicidad sin complejos funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya, si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú. Hola, soy Carmen Tomás. Te espero todos los sábados a las 2:30 para analizar juntos la economía. Aquí, en Es Radio, desmenuzamos el paro, las pensiones, te ayudamos con tus inversiones, tus cuentas, tus préstamos. Sábados, 2:30, Economía para Todos, con Carmen Tomás. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. ¿No eres capaz de dormir?
¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos, porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, nos piden algunos oyentes a través de Twitter, con toda la razón del mundo, que aclaremos. El acto de Ciudadanos en La Coruña no es hoy, como hemos dado a entender erróneamente en las noticias de las 8. Es el próximo 8 de febrero. Pero bueno, anunciado queda con 2 semanas de antelación. El próximo 8 de febrero en La Coruña, a las 11 de la mañana, será ese acto de presentación de Movimiento Ciudadano. Yo la verdad le escuchaba a usted, don Alfonso, pues con una mezcla de perplejidad y desolación, porque lo que nos encontramos es que, como parece que estábamos empezando a tocar fondo, entonces llega el gobierno y mete otro rejón a los pequeños empresarios, bueno, 3 rejones distintos, para ver si escarbamos un poco más en el hoyo, con lo cual, pues yo ahora miro al exterior y digo, estamos en una situación catastrófica. Llega el gobierno, vuelve a subir impuestos para estropearla todavía más. Y encima la situación internacional parece que se anima en Argentina y en el resto de emergentes. Y ayer se metió un castañazo a la bolsa de 3 pares de narices, con lo cual yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Como haya algún crack gordo fuera, porque nos podemos ir fácilmente. Pues no tenemos margen de maniobra, sinceramente. No tenemos margen de maniobra. Y yo, no sé, digo que el margen de maniobra lo tiene que dar en todo caso el mundo económico. El mundo económico, al fin y al cabo, somos los empresarios. Si el empresario tiene que cotizar más por él mismo, si le suben las cotizaciones de sus empleados y por lo tanto le hace inviable la empresa, y encima, y para remate, cuando tiene que ajustar y liquidar a sus empleados, resulta que el Fogasa no te paga los 8 días, que nosotros ya hemos adelantado su dinero, pues esto, no sé si esto es una quiebra encubierta o esto qué es, pero lo que es cierto es que el mundo de la economía cada día sostendrá y podrá asumir con muchísimas más dificultades cualquier dificultad que nos venga encima. Claro, ahora, ¿esto se nos viene encima en la Argentina? Probablemente se va a contagiar a muchísimas empresas españolas, que claro que tenemos intereses en Argentina, y eso pues va a ser una más contra nosotros. ¿Hasta dónde podemos aguantar? No sé, los términos económicos hablan del cash flow, de la tesorería y no sé qué puñetas más, pero lo que es cierto es que yo creo que ahora mismo el cash flow no lo tiene nadie, excepto los 4 grandísimos empresarios que lo seguirán teniendo, porque el mundo empresarial que yo conozco, ni cash flow, ni tesorería, ni circulante. Es decir, estamos haciendo verdaderas virguerías y cuando conseguimos ajustar la cuadratura del círculo, pues nos vienen y nos dan un rejonazo más. Y eso no es querer al mundo ni de los empresarios, ni de los autónomos, ni querernos a nosotros mismos, porque insisto, nosotros tenemos empresas y sostenemos una actividad económica, pero también sostenemos puestos de trabajo, y en la medida en que nosotros resolvemos puestos de trabajo, resulta se reduce lógicamente el gasto corriente de las familias. Cuanto más paramos, menos gasto corriente, cuanto menos gasto corriente, menos consumo, y cuanto menos consumo, las empresas a la porra. Así que cualquier empujoncito que nos venga de fuera a empujarnos hacia el hoyo un poco más es un problema. Es decir, yo no sé quién se estará forrando la bolsa, lo desconozco desde luego, pero los empresarios le aseguro que no, por lo menos los que yo conozco. Pero eso pone de manifiesto la gran mentira de la política económica que se está aplicando desde el gobierno, ¿no? Pone de manifiesto esa gran mentira, es decir, todo esto que se ha hecho no está al servicio de los ciudadanos. Y la mayoría de los ciudadanos están imbricados en pequeñas y medianas empresas, o son autónomos o son desempleados. Es decir, toda esta política que se ha hecho, ¿para quién es? Para mejor gloria y para mayor gloria de los intereses determinados de la banca alemana y de la banca francesa. Nos tenemos que retrotraer a 2 o 3 años a cuando se empiezan a tomar estas decisiones. Esto no beneficia al ciudadano. Por eso, cuando salen los portavoces oficiales diciendo que con grandes esfuerzos estamos en el buen camino y veremos la luz al final del túnel, yo me río. Me tengo que reír. Porque los datos no acompañan esas verdades oficiales y porque no las van a acompañar. Es imposible. Aquí se está diciendo hasta la saciedad que será el sector exterior el que nos saque del hoyo. El sector exterior en el Producto Interior Bruto representa el 25%. Es decir, lo que nos va a sacar del hoyo es el estímulo de la demanda interna. Necesariamente, por la configuración del PIB español.
Y en eso no se está trabajando, ni parece que se vaya a trabajar. Ni parece que se vaya a trabajar porque Europa no quiere que se trabaje en eso. Porque mientras, por ejemplo, no se estimule el drenaje del crédito para las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y para las familias, es imposible que salgamos de este hoyo. Y si no estimulamos la demanda interna, no habrá crecimiento económico suficiente como para generar empleo suficiente. Ya no digo de calidad, sino empleo suficiente como para sacar a unas cuantas personas de las listas oficiales del desempleo. Es decir, estamos haciendo la política económica al revés. Pero muchos han aplaudido esta política económica. Pero al final esta política económica... Lo gracioso es que estamos haciendo la política económica al revés de lo que decía el PP antes de llegar al gobierno. Claro, sí, pero es que tiene una excusa. Antes de llegar al gobierno, Rajoy lo dijo claramente en numerosos mítines electorales. No se puede salir de la crisis subiendo los impuestos. Subir los impuestos significa matar la actividad económica. Claro. Y llega al gobierno y nos ha subido ya 40 impuestos diferentes. Bueno, vamos a ver si es que sí, lo que pasa es que yo estoy en parte de acuerdo contigo, pero en otra parte no. O sea, es cierto, la demanda interna es fundamental, pero claro, para hacer subir la demanda interna hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y entonces no podemos solo ampararnos en que son los europeos los que nos están imponiendo una determinada política. Los europeos, es verdad, sí. Bueno, perdona que te interrumpa una. Vamos a ver. Europa, y no exactamente Europa, sino Angela Merkel nos está imponiendo una política. Aquí nos obligan a que nos jubilemos a los 67. En Alemania acaban de pactar que se van a jubilar a los 63. Bueno, ellos están haciendo una cosa... ¿Por qué nosotros somos de peor calidad? ¿Somos de peor madre los españoles? Pero ahí ¿sabe usted lo que pasa, don José Manuel? Que Alemania no dice que nos jubilemos a los 67. Alemania dice, tienen ustedes que reducir su gasto en tanto, el déficit en tanto. No, el gasto no. Y entonces el problema es que ellos no hablan de gasto, ellos hablan de déficit. Entonces, para llegar a ese déficit, que además es una cosa de lo más sensata, porque hoy, con un déficit disparatado, cuando tienen unas deudas públicas como la que tenemos nosotros, que ya estamos cerca del billón de euros, y encima tenemos prácticamente el mismo déficit, incluso puede que sea mayor porque está encubierto que cuando en la época de Zapatero, y además es mucho más grave ahora porque tenemos se sigue bastante. Además, déficit, no, estamos en 70.000. Estamos en claro, estamos lo peor, pero yo creo, pero porque hay una manera, porque hay una cosa que es que se ha demostrado que está en contra absolutamente de lo que que estaba en los principios de los que este partido llegó al poder, que era aplicar una política liberal en la cual tienes que apostar o bien por el gasto por el gasto improductivo, que es lo que están haciendo, que es mantener esta estructura inviable de Estado que hay en España, o apostar por la España creativa, por la empresa, por los trabajadores, etcétera. Y entonces estamos viendo que la opción que han tomado para reducir ese déficit, que además no lo pueden reducir porque es imposible, porque llega un momento que sí. Vamos, yo por ejemplo, era empresario. Yo he tenido muchas crisis, ¿no? También a lo largo de 20 o 30 años, y ha habido momentos muy tristes, pero que tenía que por fuerza, porque es que esto se ve, porque lo sabe la empresa, como es, que la manera más directa y casi única al principio de poder sobrevivir una empresa, pues es ajustar las plantillas de otras cosas, porque se desajustan, y cuando hay pues optimismo, crees que estás en la ola de un ciclo, pues te cargas más de personal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que aliviar, después se recupera ese empleo, pero es que el Estado no hace eso. El Estado, y entonces cuando tienes competidores y tú le dices, anda, mira, gano menos, voy a subir los precios. No, pues entonces te pegas un batacazo y no te compra nadie. No, pero es que el Estado, como tiene esa coacción sobre el ciudadano y sobre las empresas, ha decidido que no va a bajar sus gastos, sino que va a subir los ingresos. Eso es la política que se ha hecho en España, y esa es la que nos está llevando absolutamente, y la que está, por supuesto, acabando con la demanda interna. Porque claro, si tú le quitas a todo el mundo lo que gana, a las empresas, le quita la capacidad de gastar en inversión, porque las empresas no están invirtiendo, porque no tienen, pero no solo, es que no solo tienen para pagar las nóminas como para invertir. Yo estoy harto de leer empresas que están en el IBEX y muy importantes, que muchos de sus proyectos que podían generar grandes de inversiones, que podían generar crecimientos de sus empresas y mayor, no los están cometiendo, pues porque les han bajado parte de la esta que no cobraban de impuestos, no sé, o sea, exenciones que tenían, en fin. Todo les han metido también, les han metido mano, es lo que se decía. Oye, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Steve Jobs, ¿no? Apple. Bueno, pues Apple ha tenido unas facilidades en Estados Unidos, para crear tan impresionantes, que eso le ha permitido, pues crecer como ha crecido. Sí, ahora, tú si a Apple le coges, le metes un 30, un 40, un %, no sé cuánto es que, pues Apple no puede crecer, ¿no? Sí, bueno, pues eso es directamente lo que está impidiendo el que suba la demanda interna. El que han hecho
le han echado la mano al cuello a toda la España productiva. Eso es lo único. Aquí Angela Merkel le dijo a Rajoy, a ver, a reducir el déficit. Y había dos formas. Se podía encargar este Estado autonómico que nos ha llevado a la ruina, reducir la administración, reducir el número de ayuntamientos, en lugar de eso que han hecho, y tratar de subir los ingresos, como usted decía, a apretar a los españoles, y con eso han matado la economía, ¿no? Sí, pero de todas formas, cuidado con el discurso, porque, a ver, que las empresas del IBEX 35 dejen de tributar al tipo tan chistoso al que están tributando y empiecen a tributar como el resto de los españoles y como el resto de las empresas, no es mala cosa. Es decir, una de las vías para solucionar parte del déficit es el déficit que tenemos de recaudación, pero no por la vía de subir los impuestos y apretar y estrangular más al trabajador y estrangular más a la... que tenemos... Pero la carga fiscal es enorme. Bueno, pues, pero ya, sí, pero que las grandes empresas... entiendo lo que dice don José Manuel. Pero que las grandes empresas tributen de verdad. Yo prefiero que bajen a las otras, no que suban a estas. Ya, sí, pero que por lo menos que no se mantenga el agravio. Es decir, que las grandes no nos tomen el pelo al resto de los ciudadanos. Permítanme que hagamos una... Yo creo que ganen todos. Permítanme que hagamos una pausa publicitaria, porque ya tenemos aquí a nuestros dos invitados, don Íñigo Molero y don José María de Pablo, de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, y vamos a comentar ese libro que ha sacado don Juan Jesús Sánchez Manzano, el que fuera comisario jefe de los TEDx en el 11M. Es Radio. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 20 22 o entra en apadrinamiento.es. Prácticamente bravo, valiente, generoso. ¿Usted firma eso o no? Sí, sí. ¿Sabe quién dijo esto? No. Esto lo dijo Carlo Ancelotti sobre Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo hoy día está en el pic de su carrera. Un chico que estuvieron a punto de operarlo del corazón, que se pudo haber truncado su carrera. Puede ser presidente pese a que utilicen toda la suciedad que quieran utilizar. El balonmano me quiere, el balonmano está conmigo. Cuando muchas veces no sabemos explicar asuntos futbolísticos, buscamos eufemismos que no tienen nada que ver con eso. Información, entretenimiento, análisis y protagonistas. Cada noche, de lunes a jueves a las 12, 1 hora menos en Canarias, y los domingos desde las 11. Tiempo de deporte. Es Radio. En Es Radio, Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. Sin complejos, con Luis del Pino.
Bueno, don José María de Pablo, muy buenos días. Don Íñigo Molero, muy buenos días. Muy buenos días. Don José María es el abogado que representa a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Don Íñigo Molero es portavoz de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Como ya saben nuestros oyentes, esta asociación, que agrupa a más de 600 víctimas de la masacre, presentó en su día una querella contra dos mandos policiales, Juan Jesús Sánchez Manzano, el entonces comisario de los TEDx, y su jefa de laboratorio, por los presuntos delitos de manipulación de pruebas, de falso testimonio y de omisión del deber de perseguir delitos. Si no recuerdo mal, eran los tres cargos que se le achacaban. Se han seguido muchísimas peripecias judiciales en aquella denuncia. Por supuesto, la mayoría de los medios han mantenido un silencio absoluto sobre esas denuncias de manipulación de pruebas efectuadas por las propias víctimas del 11M, porque claro, se caería el discurso oficial de que esto está ya juzgado y solventado. Y ahora pues nos hemos encontrado con que don Juan Jesús Sánchez Manzano, el entonces comisario jefe de los TEDx, pues ha sacado un libro hace escasos días titulado Las bombas del 11M. No he tenido yo oportunidad todavía de leerme el libro, lo haré en los próximos días. Pero bueno, leyendo lo que es el resumen de ese libro que se ha publicado en distintos medios de comunicación, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Me da la sensación. ¿Cómo está el tema de aquella querella que ustedes presentaron? ¿Qué les ha parecido esta publicación de este libro de don Juan Jesús Sánchez Manzano? Pues, hombre, a mí el libro me ha decepcionado porque cuando yo me enteré que... Vamos, a mí me llamó un amigo que es TEDx, además, él estaba un poco entre los TEDx, no tiene muy buen nombre Sánchez Manzano, como es conocido. Y me llamó para decirme, me ha sacado un libro sobre el 11M, dije que bien, por fin va a contar lo que le llevamos preguntando 10 años, ¿no? Y ya era hora de que, bueno, pues no se lo contó al juez, que lo cuente en un libro y que contara la verdadera pregunta, la que le llevamos haciendo desde hace 10 años, que es qué ocurrió con las pruebas que recogieron los TEDx y que bajo su custodia desaparecieron. Esa es la pregunta que lleva 10 años sin responder. Desgraciadamente en el libro tampoco responde a esa pregunta, habla de otras cosas, pero sigue sin hablar de lo que es responsabilidad suya. Esas decenas, centenas de pruebas que recogieron los TEDx, esas bolsas con algodones con agua y acetona, con restos del cráter de las explosiones que le fueron entregadas a Sánchez Manzano, más bien se las arrebató él a los TEDx que eran competentes y que estaban en ese momento recogiéndolas, y que no se volvió a saber nada de ellas, y que si hubieran sido analizadas probablemente esa frase de la sentencia de que no se sabe exactamente cuál es el explosivo que se utilizó, la marca del explosivo que se utilizó en el 11M, probablemente podríamos saberlo. Y en estos momentos, don Íñigo, ¿cómo está la situación de esa querella? Porque hubo por ahí muchas jugadas sucias para tratar de parar esta querella en distintas instancias judiciales, pero al final parece que la Audiencia Provincial terminó por decir al juez competente que vuelva a considerar aquella querella que en un principio parecía que se había archivado, ¿no? Después de muchas peripecias. Sí, exactamente. Además, a raíz también de las noticias de la publicación del libro de Juan Jesús Sánchez Manzano, sacamos una nota de prensa de la asociación, y uno de los puntos era puntualizar las informaciones de los medios de comunicación que hacían eco de la noticia, ¿no? Porque daban a entender un poco que estaba ya finiquitado el caso de Sánchez Manzano, y en absoluto no es así, ¿no? Actualmente la querella se ha trasladado, después de nuestro recurso en el Tribunal Supremo, se nos abrió la puerta para volver a ir al juzgado inicial, ¿no? Es decir, aquel que supuestamente, aquel que recogió, por así decirlo, una primera querella genérica que se interpuso por parte de un grupo político, Alternativa Española, creo que recordar que se llamaba, y entonces en base a esa querella genérica se archivó la causa, ¿no? Y eso es lo que nos dio a nosotros la posibilidad de volver nos remitió al juzgado original. El Tribunal Supremo nos dijo, mira, no vamos a entrar en el fondo de la cosa, pero ir al permítame que incida sobre ese episodio, porque a mí la verdad es que es un episodio que me llamó mucho la atención en su momento, mientras estaba su asociación, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que agrupa a más de 600 víctimas de la masacre, preparando en las últimas etapas de preparación de aquella querella que se iba a presentar contra Sánchez Manzano, y más o menos era un rumor conocido que se estaba preparando esa querella. Resulta que de repente aparece un grupo político de la nada y entonces presenta una querella absolutamente demencial, sin ningún tipo de justificación racional, la presenta en un juzgado, todo el juzgado lo archiva, y entonces, años después, resulta que
en el otro juzgado donde tuvo entrada la querella que ustedes habían presentado, pues recurren al argumento de, como otro juzgado archivó hace 2 años esto contra Sánchez Manzano, pues entonces archivamos la suya. Y dices, oiga, entonces yo puedo desactivar en el futuro cualquier querella, me anticipo al querellante, presento una querella mierdosa y entonces me la tiran y luego le dicen al querellante, esto ya ha sido sobreseído, ¿no? Sí, es que es así, Luis, o sea, así como usted lo está contando. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos mucha confianza en el nuevo juzgado, porque estábamos muy satisfechos cómo se iba instruyendo la querella en el juzgado número 43, y entonces el nuevo juzgado está, pues recopilando esa información, ¿no? Entonces nuestras expectativas son todas, es decir, creemos que cuando el juez conozca todo lo que se instruyó, pues que se abrirá otra vez la causa y que en breve pues llamará a declarar a Sánchez Manzano y tendrá la oportunidad fantástica en el juzgado de contar pues todo lo que hizo en aquellos días, no necesariamente en su libro, mira. Sí, lo que es cierto es que de hecho el juzgado número 6, que es el competente según el Tribunal Supremo, el que recibió esa primera querella, ha reclamado ya la causa al juzgado 43, es decir, que no está pasivo, o sea, según él ha recibido nuestro escrito y ya lo primero que ha hecho directamente es reclamar la causa del juzgado 43, que es a lo que está esperando para resolver, es decir, no se lo ha quitado de encima y yo tengo esperanza en que una vez recibida la causa lo reabra, vuelva a tomar declaración a Sánchez Manzano y a la otra imputada y se pueda abrir juicio oral contra ellos dos. ¿Cómo se les queda a ustedes el cuerpo cuando vemos, por ejemplo, como con el accidente del metro de Valencia, resulta que, pues sí, hay una campaña en una televisión para que esto hay que reabrirlo, a pesar de que también hay una verdad judicial, ¿no? Pero ahí sí podemos cuestionar las pruebas y ahí sí las víctimas del accidente del metro de Valencia tienen derecho a saber la verdad y entonces pues los medios políticamente correctos sí entran en eso y entonces pues ahora vemos que se está intentando ver si se reabre la causa, no se reabre la causa. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan pidiendo que en el 11M, donde hay pruebas abrumadoras de manipulación, se reabra la causa? ¿Cuántos años llevan ustedes solicitándolo? Pues inmediatamente después de la propia sentencia del Tribunal Supremo ya iniciamos, ya de hecho José María muy bien en nuestro escrito de conclusiones ya pedíamos, ¿verdad?, pues unas primeras deducciones y de testimonio, ¿no? Entonces se nos dijo en su momento, que esperásemos a que la sentencia adquiriera firmeza en el Tribunal Supremo y que entonces ahí el tribunal que juzgó de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, pues nos facilitaría pues toda la información, todos los documentos que requisiésemos, ¿no? Y eso fue una primera pelea, ¿no? Es decir, algo increíble que el propio juez por escrito, ya no solo en palabra que nos prometió que por supuesto nos iba a dar toda la información y tal, sino que por escrito en la propia sentencia lo recogía. Y fue una pelea que nos quedamos ya sorprendidísimos, que sistemáticamente se denegaba todas nuestras peticiones para solicitar esa documentación. Permítame que ponga un ejemplo, porque es que efectivamente en la sentencia Gómez Bermúdez decía, yo ahora no voy a proceder contra quienes parece que pueden haber mentido siendo funcionarios policiales, pero pídanme ustedes documentación y procedan ustedes. Y entonces resulta que le piden ustedes, por ejemplo, los vídeos de la pericial de explosivos. ¿Cuánto tiempo tardaron en dárselos? ¿Un año? Sí, estuvimos un año detrás de esos vídeos que se nos habían prometido en un momento. De todas maneras, aquí al principio venía muy al caso la comparación con el metro de Valencia, pero es que lo podemos comparar con muchos asuntos conocidos, ¿no? Yo no sé si recordamos hace poco el asunto de José Bretón. En el asunto de José Bretón hay un primer informe pericial que hace un forense sobre los restos de huesos que aparecen en la hoguera, etcétera, que determina que son huesos de animales. Es un informe erróneo, es un informe equivocado. Y ¿cuál era la diferencia? Que allí la policía sí había guardado, como debe ser, había guardado esas piezas de convicción, se habían guardado esos huesos precisamente por si las partes querían pedir más pruebas. La acusación en aquel caso pudo pedir más pruebas, pudo pedir un segundo análisis de esos restos, se pudo determinar que eran de niños y que eran de las víctimas, y eso es lo que determinó de hecho la entrada en prisión, la determinación de la prisión de José Bretón, ¿no? Y su imputación, etcétera, ¿no? Si Sánchez Manzano hubiera guardado esas pruebas, evidentemente todos los problemas que ha habido con los análisis de los explosivos, toda esa polémica, si había nitroglicerina, si no había, si había dinitrotolueno, si no había, habiendo guardado esos algodones con agua y acetona, esas tierras del cráter que desaparecieron, repito, bajo la custodia de Sánchez Manzano, esa polémica no habría existido. Es que se dice pronto, pero es que en el sumario del 11M no hay ni una maldita acta de recogida de muestras en los trenes. En el sumario del 11M no consta ninguna preservación de las muestras de los trenes. Al final,
pues nos encontramos con que se hicieron desaparecer los trenes en cuestión de 3-4 días, se desguazaron, se quitó todo lo referido a las pruebas originales del caso y de repente se sustituye por una mochila que aparece en Vallecas y nos dicen 18 horas después de la masacre, esta mochila ha aparecido aquí y era de los trenes. Dice, oiga, ¿y cómo sabe usted que era de los trenes? ¿Tiene usted algún acta de recogida, algo, una cadena de custodia? No, pero hombre, ¿de dónde van a ser si no esta mochila? ¿No? La ausencia de actas de recogida la explicó muy bien el inspector Cáceres Vadillo, el inspector jefe del Grupo de Madrid de los TEDx, en su declaración en el Juzgado 43 en la causa contra Sánchez Manzano, y él explicó cómo estaban siguiendo el protocolo perfectamente, estaban recogiendo todas las muestras, las estaban etiquetando, las estaban guardando, y ese es el momento en el que llega Sánchez Manzano, se las arrebata y ellos le dicen, vamos a ver, es que no las hemos etiquetado, tenemos que hacer el acta, tenemos que decir qué hemos recogido y en qué foco hemos recogido cada una de las muestras, y Sánchez Manzano no se lo permitió. Es decir, tuvieron que incumplir el protocolo prácticamente porque se lo impidió Sánchez Manzano terminar ese etiquetado y terminar la redacción del acta de recogida, que no se pudo hacer ese acta. Recordemos que la Plataforma Ciudadana Peones Negros en su día publicó un vídeo donde acusaba a Sánchez Manzano de haber incumplido el protocolo y Sánchez Manzano se querelló contra ellos. Claro, es que los incumplimientos del protocolo son tan flagrantes que perdió, por supuesto, y aquella querella fue sobreseída. Por cierto, igual que también fue sobreseída la que presentó contra mí por haber publicado el libro de Golpe de Régimen, ¿no? Donde también describía las manipulaciones que se han producido. Aquí los primeros que han acusado desde el principio a Sánchez Manzano de incumplir el protocolo son los que mejor lo conocen, que son los propios TEDx, ¿no? Y yo creo que aquí, y siempre que hablo de este tema en algún medio de comunicación, lo reitero, la actuación de los TEDx fue correcta. La que no fue correcta fue la de el jefe de la unidad central, Sánchez Manzano. Es decir, los TEDx del Grupo de Madrid, a las órdenes de Cáceres Vadillo, estuvieron recogiendo muestras toda la mañana, se jugaron la vida, desactivaron artefactos que aparecieron allí, o se hicieron un trabajo formidable, y ellos mismos son los que denuncian que si no pudieron terminar con éxito su trabajo fue por la intervención de Sánchez Manzano, que sin tener la competencia para ello les arrebató las pruebas, les impidió etiquetarlas, les impidió hacer el acta, etcétera. Pero la actuación de los TEDx, por supuesto, fue correcta, a excepción de su mando, ¿no? Y de hecho las víctimas pues están agradecidas a la actuación de este cuerpo policial. Sí, pues si me van a permitir ustedes, si tienen un ratito más, vamos al boletín informativo y luego continuamos con la entrevista y le cedo la palabra a mis tertulianos, que les he tenido de lo más callados. Yo quiero hacer una ¿Les pregunta, parece? Yo no me voy de aquí sin hacerte una pregunta. Venga, hacemos una pausa, boletín informativo y continuamos. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. Atención, solo hasta fin de mes sobrevaloramos su coche. En Yamóvil se lo pagamos mejor que nadie y en el acto. Acérquese a Embajadores 147 y compruébelo. Abierto todos los días, domingos y festivos de 10 a 21 horas. Yamóvil, la mejor tasación para su coche. Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. ¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91 328 0603. Men Solution 91 328 0603.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial, desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arqueco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arqueco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205. Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos. Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas. Porque encuentran todos los productos recomendados en el programa o cualquier otro que necesiten. Y porque les ofrecemos muy buenos precios. Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Por teléfono en el 91 445 3145. 91 445 3145. Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo. Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma. Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Son las 10, las 9 en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. En Barcelona, el presidente del Gobierno va a explicar hoy su oposición a la consulta ilegal que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Artur Mas, un referéndum separatista contra el que Rajoy ya ha asegurado que tiene un plan del que aún no ha dado detalle. Noelia Bautista, buenos días. Buenos días, Francisco. Precisamente no se espera que hoy el presidente concrete cuáles son los pasos de este plan para hacer frente al independentismo catalán. Sin embargo, Rajoy sí aprovechará la clausura de la Convención Política del PP de Cataluña para advertir de los inconvenientes de la independencia y, por el contrario, ensalzar las ventajas de continuar con una España unida. Por cierto, que será la primera visita de Rajoy a Cataluña desde que en diciembre Artur Mas pactara con sus socios separatistas la celebración de la consulta ilegal el 9 de noviembre. Y el derrumbe del peso en Argentina y sus posibles consecuencias sobre España, asunto destacado en la prensa de este sábado. Mariano Alonso, buenos días. Buenos días, Francisco. Primer asunto de portada en El País y en El Mundo. El País titula: el desplome del peso argentino sacude los mercados en España. El IBEX 35 cae un 3,64% por el contagio a las grandes empresas. La debilidad de los países emergentes extiende los malos datos. En El Mundo, como decimos, a 4 columnas, el derrumbe del peso argentino arrastra a la bolsa española. Kirchner provoca una devaluación para aproximar el cambio oficial al negro. El IBEX se desploma un 3,65% en la mayor caída en un año y lidera las bajadas en el mundo. Los inversores huyen de las divisas de países emergentes por las dudas sobre China. También primer asunto en La Vanguardia, el peso argentino hunde las bolsas y menos destacado en ABC, que titula significativamente: explota la burbuja de Kirchner, la política populista de la presidenta sitúa a la economía argentina contra las cuerdas.
Gracias, Mariano. Y ya en el exterior, 2 puntos llaman hoy nuestra atención: Ucrania y Egipto. Verónica Jorro, buenos días. Buenos días. Comenzamos en Ucrania porque la tregua acordada este jueves entre gobierno y oposición está en peligro tras reanudarse los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios esta madrugada en Kiev. En las inmediaciones del estadio Dinamo de Kiev se han producido lanzamientos de cócteles Molotov y adoquines contra la policía poco después de que el presidente Viktor Yanukovych accediera a la reestructuración del gobierno y a la revisión de las leyes dictatoriales. Y en Egipto al menos 18 personas perdieron la vida ayer y más de un centenar resultaron heridas en 4 explosiones en El Cairo y en enfrentamientos entre la policía y manifestantes en diferentes puntos del país. Recordamos que hoy se cumplen 3 años del derrocamiento de Hosni Mubarak. Gracias, Verónica. De vuelta a nuestro país, sepan que en el capítulo de sucesos, una mujer de unos 30 años ha sido hallada muerta en una vivienda de San Sebastián de los Reyes en Madrid, con heridas de arma blanca en el cuello y politraumatismos. Los hechos han ocurrido sobre las 5 de la mañana en una vivienda de la calle Villanueva. Los servicios sanitarios desplazados hasta ese lugar no han podido hacer nada por la vida de la mujer. Es Radio. Tiempo ya para los deportes. El Celta ganó al Betis en el primer partido de la 21ª jornada de Liga. Jesús Sánchez, buenos días. Muy buenos días. 4-2 y por tanto estreno amargo para Calderón en el banquillo del Betis. El conjunto verde y blanco se hunde un poquito más como colista de la Liga, mientras que los vigueses se alejan del descenso y aventajan a los béticos en 11 puntos. Esto decía Calderón en rueda de prensa. Fueron los errores nuestros más importantes que el del árbitro, los dos, sobre todo los 2 primeros goles, ¿no? Que fueron errores. En la situación que estamos no podemos tener esos errores tan infantiles. Vine siendo consciente con la fuerza necesaria para llegar hasta el último partido, para terminar este campeonato. Hasta que matemáticamente el equipo no esté, vamos a seguir luchando como hoy. Para hoy 4 partidos, el primero Real Madrid-Granada a partir de las 4. El equipo blanco tiene la oportunidad de colocarse como líder provisional de la Liga. Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias a las 11, las 10 en Canarias. Ahora se quedan, como siempre, en compañía de Sin Complejos y Luis del Pino. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. ¿Dormax favorece el sueño y también el descanso, doctor Martín Vázquez? Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir, y en estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto que, gracias a su composición única, con melatonina y extractos de plantas relajantes como valeriana, amapola y pasiflora, nos ayuda a conciliar y a mantener ese sueño de calidad que todos buscamos. Para conseguir un sueño reparador, la ayuda del complemento alimenticio Dormax de formulación única y componentes naturales, de Laboratorios Acta Pharma. ¡No me vengas con coletillas! ¡Toma, toma, toma! Las empresas tienen un 23,5% de descuento, más un 2% adicional por rebajas de enero. Me las quitan de las manos. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. Que no diga. De momento. ¿Lo ves? Queridos amigos de Música y Letra, soy Andrés Amorós. En este programa vamos a escuchar la música de la película Fantasía de Walt Disney, una obra maestra del cine de animación, pero también una ventana, una puerta para entrar en la música clásica. Yo me acuerdo de niño, me emocionaba viendo Bailar a las flores en El Cascanueces de Tchaikovsky, o las escobas que se rebelaban contra Mickey Mouse en El aprendiz de brujo de Dukas. Muchos recuerdos y también muy buena música en Fantasía de Walt Disney. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
10:06, 9:06 en las Islas Canarias, y seguimos aquí en nuestra mesa de tertulia entrevistando a don José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, y a don Íñigo Molero, portavoz de esa misma asociación. Estábamos hablando del caso de Sánchez Manzano, del estado de los frentes judiciales abiertos en el 11M, de ese libro que ha publicado Sánchez Manzano, y le cedo los trastos de preguntar a nuestros tertulianos. Aprovechamos que tenemos aquí a don Ignacio López Bru, que por cierto me permito recordar a la audiencia que es autor de lo mejor que se ha escrito hasta el momento, sin desmerecer el libro de don José María de Pablo. Lo que pasa que como ya tiene un poco más de tiempo, pues bueno. ¿Y usted no? Luego, bueno, yo el último que escribí yo tiene todavía más tiempo, pero el que ha publicado el libro más completo hasta la fecha recientemente ha sido don Ignacio López Bru. Don Ignacio. Bueno, primero mi enhorabuena a la Asociación de Víctimas del 11M, porque es la que realmente está haciendo que siga viva la llama en la búsqueda de la verdad, no verdad judicial, que ya sabemos cuál es la verdad judicial, pero sí que al menos en juicios pueda, judicialmente se pueda ver, podamos descubrir alguna vez la verdad. Cosa difícil, pero bien, ahí estáis vosotros y enhorabuena. Bueno, yo sobre el libro este de Sánchez Manzano, a mí me da la impresión primero, como primer punto a destacar, y es que a mí me da la impresión de que Sánchez Manzano se ve muy fuerte, se ve muy respaldado para haber publicado este libro. Porque vamos, es obvio que teniendo todas las causas, pues si se permite, en fin, pavonearse de esa manera, porque es que además es una persona que conocemos también el personaje, ¿no? Que no es precisamente un dechado de humildad, ¿no? Y bueno, pues yo en principio lo atribuyo a que se ve muy reforzado. Él piensa que no va a salir nada de los jueces, esperemos que no sea así, pero claro, es que en todo esto que cuenta una cantidad de cosas, de lo que hemos visto en los resúmenes, yo también voy a leerlo cuando pueda, es que es lógico que esté respaldado, porque es que, claro, es que todo, desgraciadamente, pues ha quedado en principio además en Sánchez Manzano, ¿no? Claro, no puede ir más arriba si no pasa de Sánchez Manzano, pero es que estamos recordando, por ejemplo, las órdenes que dio Cáceres Vadillo, que le dieron a Cáceres Vadillo, que era el jefe de los TEDx de Madrid, de la Jefatura Superior de Madrid, para que entregara todos los restos, y entonces, claro, quien le dio la orden fue Sánchez Manzano y el jefe de Sánchez Manzano, el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén. Santiago Cuadro Jaén estuvo en todos los escenarios dando órdenes. Y esa orden que lo dijo así, con estas palabras, en el juicio de la Audiencia Nacional, lo dijo Cáceres Vadillo, que era lo que contemplaba como una anormalidad. Una anormalidad, claro, era normal que los TEDx, cuando están haciendo un trabajo y tienen que etiquetarlo y tienen que hacerlo todo, ¿no? Pues que se lo quiten y que de repente pues desaparezca esa cadena de custodia. Recordemos otro episodio también de rapiña de pruebas, que es el que se produce en el Parque Azorín, en Vallecas, es decir, después de supuestamente encontrarse esa mochila salida de la nada, 18 horas después de la masacre en la comisaría de Puente Vallecas a la 1:00 de la mañana, eso se lleva a Parque Azorín para desactivarla, gran parafernalia, va allí Santiago Cuadro Jaén, van allí los TEDx, desactivan la mochila, va la policía científica, hace fotos de la mochila antes y después de la desactivación, y le secuestran. Y cuenta el propio policía que hizo esas fotos que llegó Cuadro Jaén y dijo, entregue ese rollo de fotografías, y desaparecieron las fotografías. Bueno, y esas fotografías están en un informe de los TEDx, están en el punto número 6 y aparecen fotografías, y no hay ninguna fotografía. Eso está muy bien, ¿sí? O sea, que es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues el hecho es que, claro, pues esto es una cosa clarísima, que Sánchez Manzano tomó esas decisiones no porque él se llame Sánchez Manzano, no porque él sea más o menos guapo o más o menos no sé cuántos. O sea, Sánchez Manzano, pues está claro que no hubiera hecho una cosa tan atípica y tan anormal. Curiosamente, fíjate que además Gómez Bermúdez contribuyó, porque en el juicio, o sea, cuando dijo que era anormal eso, Cáceres Vadillo, le salió en defensa de los superiores policiales, Gómez Bermúdez diciendo, y le dijo, hombre, eso que usted declara que es anormal, es porque usted dice que la clasificación no la hicieron ustedes, pero la hicieron los de la unidad central, es decir, Sánchez Manzano, cuando precisamente Gómez Bermúdez sabe precisamente que lo que no se hizo fue esa clasificación, porque desapareció, ¿no? O sea que hay ahí todo un encubrimiento. Por cierto, enorme. Nuestros oyentes, el que quiera que busque en internet un vídeo muy ilustrativo
donde Inma Castilla, presidenta del Foro de Hermua, cuenta la conversación que tuvo con Gómez Bermúdez, al que le dijo, bueno, pero llegaremos ya después del juicio, llegaremos alguna vez, señor juez, por lo que usted sabe, todos esos conocimientos internos, llegaremos a saber quién está realmente detrás del 11M. Contestación de Gómez Bermúdez, según Inma Castilla, presidenta del Foro de Hermua. Dice que le dijo el juez Gómez Bermúdez, es que la sociedad española no está aún preparada para saber qué fue el 11M. Y dices, pero bueno. Eso es lo que dijo Felipe González sobre el 23F. En fin, iba usted a hacer una pregunta, José Manuel sí, Yáñez. Confieso mi gran desconocimiento sobre el caso del 11M, porque es un tema del que me quise apartar desde el minuto 2, más allá de lo que era la actualidad diaria, y me aparté. Y no seguí el juicio porque a mí me sonaba todo muy raro, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago, como abogado del diablo, ¿no? Es, bueno, ¿y quién gana con todo esto? Porque lo que estáis relatando es tremebundo. ¿Quién gana? Bueno, ganar no lo sé, pero quien perdemos, desde luego, han sido las víctimas y la sociedad española. Es decir, el 11M es una parte fundamental de la historia de España, y entonces creemos que es que debería haberse, desde todas las instituciones del Estado, haber puesto todos los recursos y todos los medios para llegar al final, y que todos y cada uno de los responsables de aquella barbaridad fueran juzgados y condenados. Pero si no se han puesto todos esos recursos por parte del Estado, cualquier oyente o cualquier observador podría decir, ¿por qué? Bueno, pues no lo sé, pero yo le puedo poner, aparte de los ejemplos que estabas citando, otro en la instrucción de la cría de Sánchez Manzano. Las víctimas estuvieron esperando un año para que el que entonces era responsable del Ministerio del Interior, señor Pérez Rubalcaba, colaborara con el juzgado para entregar una información que era pública, que eran los protocolos de los TEDAS. Entonces estuvo la causa parada durante un año con eso, es decir, con el consiguiente desgaste pues económico, anímico y psicológico para las propias víctimas. Entonces, claro, ese tipo de preguntas pues nos gustaría tener respuestas, pero lo ideal sería preguntárselo a todos aquellos que... Y pregunto más, es decir, dada la dinámica que se está describiendo y que habéis descrito en vuestros trabajos de investigación, etcétera, la sensación que a mí me queda como periodista es nunca sabremos la verdad. Porque si el Estado no pone los medios, o no ha puesto nunca los medios, o ha entorpecido de alguna manera la búsqueda de la verdad oficial, va a seguir entorpeciendo cualquier iniciativa judicial que vaya en un camino diferente al trazado por alguien. No, ese escenario nosotros no lo contemplamos. O sea, al final tendrá que saberse, y además creemos que va a ser también un poco le voy a poner un ejemplo muy gráfico, además, cuando hablamos del vídeo de los explosivos, ¿no? Que también tardó. Pues el secretario, ¿te acuerdas, José María? No, sí. Narralo, o sea, cuéntalo tú, si no, porque vamos, fue muy gráfico de cómo es, ¿no? Sí, bueno, es que el propio secretario judicial, cuando al final entrega los vídeos, pone por escrito, ¿no? Certifica que los vídeos no estaban en su sitio. O sea, que tuvo que buscarlos y tuvo que ver, porque no estaban donde él los había guardado y donde debían estar. O sea, que obstáculos ha habido siempre en esta investigación y entendemos que los va a seguir habiendo. Eso contamos con esos obstáculos, ¿no? Yo también confío en los jueces, ¿eh? Estaban en otro lugar y en otra alacena y en otro... Y con una nomenclatura distinta. Pero por eso queríamos poner el ejemplo de ese secretario judicial y agradecérselo. O sea, agradecérsele que haya ido más allá de lo que era su función. Porque decía, oye, pues no lo encuentro, pues no está. Pues se tomó el interés de buscarlo, encontrarlo y poner por escrito, oye, mira, no estaban donde estaban y estaban además con una nomenclatura distinta. Es decir, pues por supuesto que confiamos en la justicia, como dice José María, y en las personas a nivel individual, ¿no? Porque esto nos afectó a todos. Yo soy abogado, yo todos los días voy a los juzgados, estoy en la Audiencia Provincial, en la Audiencia Nacional, en Plaza de Castilla, en juzgados de toda España, y yo confío en la profesionalidad de la inmensa mayoría de los jueces españoles. Hay jueces que no son profesionales. Esta semana hemos conocido la apertura de juicio oral por prevaricación contra un juez conocido. O sea, hay jueces que no lo son, pero la inmensa mayoría de los jueces lo son. Y yo sigo confiando en que los jueces que tengan que tramitar la causa de Sánchez Manzano, tanto ahora el juzgado número 6 como la Audiencia Provincial de Madrid, que tenga que tramitar los recursos que haya, y el juicio oral si se abre contra Sánchez Manzano, yo confío en su profesionalidad y en su independencia del poder político. Pero yo insisto, los jueces son profesionales, a mí no me cabe duda, habrá algún garbanzo negro, pero esto a mí me empieza a recordar alguna película americana en la que todo es muy oscuro, todo es muy
en fin, muy sinuoso, y siempre hay alguien que mueve las piezas. Los jueces son muy profesionales, pero alguien está moviendo las piezas por detrás y nunca se acaban de saber las cosas. En las películas americanas normalmente acaba ¿Sabes bien. qué película? Al Límite. En la película Al Límite, pues en Al Límite dice exactamente, ese jefe de las cloacas dice, lo que tienen que hacer ustedes, que es lo que han hecho, ese crimen político, dice, lo que tienen que hacer ustedes es dar un titular, nadie se lo va a creer, algunos investigarán, dice, pero no sabrán la verdad, y lo que tienen que hacer ustedes es promover que todos tengan una teoría, pero que nadie sepa nunca la verdad. Esa era la idea. Lo has expresado perfectamente bien, como en la película Al Límite. Lo que pasa yo pero por es que poner... después dijo una cosa curiosa que dijo, ¿y cómo hacemos eso? Oiga, que yo llevo 30 años haciendo que todas las cosas sean ininteligibles. Y tú fíjate que Rubalcaba, esto lo ha escrito Fernando Mújica, dijo en un grupo de amigos, dice, dejadles que hablen. Nadie sabe distinguir entre Sugier, Amidán, Jamar Amidán, el chino y Trasorras. Nadie sabe. Da igual lo que hablen. Yo, por poner una nota de optimismo, efectivamente, pues los atentados de falsa bandera, los atentados detrás de los que se esconde mucha porquería, pues en muchos casos no se llega a averiguar qué demonios fue lo que pasó, pero tenemos, por ejemplo, ejemplos donde sí se llega a averiguar. Atentado de Karachi del año 2002 atribuido a Al-Qaeda con un terrorista suicida de Al-Qaeda. Bueno, pues la justicia francesa tardó 5 o 6 años, pero al final terminó dictaminando la justicia francesa que eso no había sido un atentado de Al-Qaeda, sino que había sido un atentado de las cloacas de los servicios secretos pakistaníes contra un autobús lleno de ingenieros franceses en represalia porque no se habían pagado unas comisiones por la venta de unos submarinos. Es decir, que sí hay casos donde al final se termina sabiendo la verdad. En este caso la podremos saber. Pues yo creo que mientras persista el bloqueo del actual sistema es muy difícil, porque es que tenemos unos servicios de información dirigidos a proteger a la casta. Entonces, mientras eso no se renueve, pues habrá gente moviendo por detrás los hilos, por supuesto. Además juegan con el factor de que con el tiempo, aunque se sepa la verdad, cuando pasen 10, 15, 20 años, ¿qué más da? Alguien va a pedir responsabilidad, y ¿a quién se le va a pedir responsabilidad de esa mentira que hemos estado viendo durante tantos años? Ese es el gran problema, que la sociedad española olvida con cierta facilidad, y los políticos, la clase política, saben que la verdad, en según qué tiempo se conozca, tendrá repercusiones o no. Ese es el gran problema. Pero mientras tanto, pues pasa lo que pasa, que se produce la crisis y la quiebra de la confianza de los ciudadanos en todas las instituciones. Cuando digo en todas, es absolutamente en todas, ¿no? Yo, efectivamente, yo no sé si tú lo sabes, Luis, yo soy abogado en ejercicio desde hace muchos años. Es cierto que en los últimos 5 prácticamente no ejerzo, lo hacen otras personas. Pero yo me colegí inmediatamente, hice una diplomatura de Derecho Penal. Yo quería ser penalista de estos de las películas, ¿sabes? Y entonces me diplomé con José María Estampa Brown, lo más grande que había en esa época, ¿no? Y yo aprendí muchísimo Derecho Penal. Además recuerdo, tenía de compañero mío a Rodríguez Morullo, otro penalista importante. En fin, bueno, aquella clase, era importantísima. Yo aprendí mucho. Y claro, yo no he seguido los atentados porque claro, me ha pasado como a ti, producía determinado rechazo, ¿no? No sé de nombres, como tú decías antes, de todos los nombres estos árabes, déjales que hablen, si no saben quién es el chino, a Han de Moller, bueno, me da igual, vale. Lo que sí que sé es de derecho procesal, claro que sé de derecho procesal penal, y todo lo que estabais contando, bueno, que lo estaba apuntando aquí, pero bueno, mentalmente lo recordamos todos. Es decir, aquí 2 hechos que son cruciales, que está claro que es el hecho de los explosivos y el lugar de la explosión. No hay prueba ni restos de explosivos porque han desaparecido, y no hay prueba ni restos del lugar de la explosión, que son los vagones. Pero claro, alguien puede denunciarlo y puede decir, bueno, es que eso desaparece. No, es que no puede desaparecer, jamás puede desaparecer, porque por principio penal eso tiene que estar guardado, custodiado, asegurado. Vamos, el Estado tiene que blindar todo eso, porque son las garantías de los procesos judiciales penales. Antes hablábamos del accidente del metro de Valencia. Sí. El vagón accidentado estuvo 2 años y pico bajo una loneta para que la juez lo pudiera examinar como le diera la gana, para que las partes lo pudieran examinar, para que las compañías de seguros lo pudieran peritar. Y aquí los trenes atacados del 11M se empezaron a desguazar en 48 horas. Los principios de contradicción y todos los principios. Pero estos principios de derecho penal que dices es la base de la causa contra Justamente, pero yo ya termino. Entonces, en una situación de este calibre, donde hay tantísimos muertos, tantas familias, todo el mundo arrogándose un sentimiento de dolor, nos encontramos que de la noche a la mañana, cuando todos los ciudadanos de España piensan y estamos convencidos que el Estado o el gobierno que llegaba en ese momento iba a poner todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todas sus herramientas a disposición de la justicia y de las investigaciones para ver quién había resuelto esto, resulta que ha hecho exactamente lo contrario.
ha complicado el procedimiento de tal manera para que desaparezca todo, no ha puesto ni una herramienta, y si ha puesto algunas herramientas para complicarlo más, no aparecen ni los apagones, no aparecen los explosivos, empiezan a declarar no sé qué, aparecen bolsas que no están, no hay ni una sola, como tú bien decías, de la prueba de recogida de documentos. Es decir, todo lo que supuestamente todos esperábamos que iba a ser el ejercicio más profesional del derecho penal ha sido la chapuza más vulgar y barribajera que yo he visto en toda mi vida, y son casi 30 años de profesión o alguno más. Eso es para definir un estado perro. Bien, yo ahora digo... Yo casi lo llamaría fallido, en este caso, ¿no? Todo lo mejor tenía que haberse puesto a disposición del procedimiento, claro, y al final de todo esto te encuentras con que yo creo que sabemos una cosa, sabemos una verdad, y es que se ha ocultado la verdad, se ha ocultado el origen de la verdad. Eso yo creo que lo tiene claro todo el mundo. Los que la han ocultado, por acción o por omisión, y de luego el resto de los españoles sabemos que efectivamente no se ha aclarado la verdad. Pero yo no soy ¿Quién lo va a poder aclarar? Pues yo lo veo muy complicado, porque en todos los procesos penales las pruebas son esenciales, a no ser que salga alguien y diga, señor, yo me arrepiento porque yo me arrepiento. No dije la verdad. El señor Álvarez Manzano, el señor Manzano, cosa que me extraña, porque no solamente no se arrepiente, sino que además tiene, iba a decir, la desfachatez o la chulería, o como la del torero ese que se regodea ya en su suerte, y encima va y escribe un libro. Esto ya es, le va la mentira a la máxima potencia, ¿no? Por eso que hay que personalizar. Esto es humillante, yo lo creo yo. Esto es una humillación total al sistema judicial, a los ciudadanos, y de verdad pensar que en un momento terminado puede pasar algo y que no se resuelve como hay que resolver, cualquier otro proceso, y tú lo sabes, como tú, el letrado que acabas de decir, que está por toda España, cualquier otro procedimiento, por mindundi que sea, vamos, no, hasta, es que le pinchó con un lapicero, bueno, pues el lapicero está, prueba de convicción, número 4, ¡bum! Y sube de los juzgados de archivo, el lapicero, no se pierde un lapicero, ni una goma de borrar, ni un tornillo, ni un micrófono, vamos, mucho menos una pistola o una escopeta, vamos, eso es 10 vagones, 10 vagones. No, pero es que custodiar un lapicero es fácil, pero 10 vagones... Hombre, por Dios, esto es un insulto, y como me parece un insulto, yo alabo lo que estáis haciendo, lo que estáis trabajando, y desde luego lo que está claro, que hay una cosa que la asociación de víctimas del 11M, vamos, son unos machotes y tienen que tirar para adelante, y yo desde luego, en la medida que os podamos ayudar los ciudadanos de a pie y de bien, con que contéis con nosotros. Pero por eso aquí el asunto es que todas estas normativas penales de las que hablas hay que preguntar quién las incumple, y hay que ver qué dicen las normas y quién las va incumpliendo. Aquí, efectivamente, la ley de enjuiciamiento criminal dice que las piezas de convicción se deben guardar a disposición de la autoridad judicial. Cuando un policía en una investigación encuentra una prueba, la introduce en una bolsa transparente, la etiqueta, eso se llama pieza de convicción, tiene que estar a disposición de la autoridad judicial. Y las normas de funcionamiento TEDx vigentes en aquel momento decían: las piezas de convicción procedentes de explosiones se deben custodiar en la unidad central TEDx, que es el archivo judicial de ese tipo de pruebas en atentados terroristas, se deben custodiar en la unidad central TEDx a disposición de la autoridad judicial. ¿Quién es el jefe de la unidad central TEDx? En ese momento era Sánchez Manzano, por lo tanto, él era el responsable de custodiar esas pruebas y de que estén a disposición de la autoridad judicial, y de que cuando Gómez Bermúdez en el año 2007 reclama esas pruebas, se le hubieran entregado, no se le pudieron entregar porque ya no estaban 3 años después. El zorro cuidando a la gallina, pues claro, que si no vamos a ningún sitio. Bueno, pues don José María de Pablo, don Íñigo Molero, muchísimas gracias. Antes de irse, me gustaría que hablara usted, don Íñigo, brevemente de el proyecto que han puesto ustedes en marcha, que es enormemente importante, un centro documental de la memoria del 11M, ¿no? Exactamente, pues mire, sí, le agradezco la oportunidad que nos da. Lo que comentábamos antes, el 11M es parte de la historia de España, una parte muy importante. Entonces, lo que pretendemos desde la asociación es eso, recoger, recopilar, clasificar y preservar todo el fondo documental del 11M, es decir, todo lo que se ha escrito del 11M, que ha sido mucho y que no se vaya perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, ahora puede haber libros que ya puedan estar descatalogados y que tenga una dificultad. Entonces, nuestra intención es recoger todo ese tipo de documentos, también la obra de literatura que se ha escrito en torno al 11M, poesía, es decir, a lo largo de todo este tiempo también se nos ha ido acercando mucha gente preguntándonos, ¿no? Oye, y esto y lo otro, y entonces creíamos que era el momento, 10 años después, meternos en este proyecto porque es necesario, y es un proyecto además que tiene que tener una continuidad en el tiempo, es decir, dentro a lo mejor de 10, 15 años vaya usted a saber dónde estamos cada uno de nosotros, pero el centro tendrá que estar, tendrá que seguir, tendrá que incorporar todas las obras que se han escrito del 11M, y que cualquier persona que quiera acercarse, aproximarse al tema del 11M pueda y tenga al alcance de su mano todas las herramientas, todo lo que se ha escrito por la sociedad española, ¿no? Y que sirva de homenaje a las propias víctimas y también a los autores y, por supuesto, a la sociedad española.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don José María, don Íñigo, y nada, ayudaremos en lo que podamos a Pues esa contamos iniciativa y a cualquier otra que ustedes tengan. Con ello, y muchísimas gracias, don Luis, por la invitación. Bueno, no sé si mis compañeros tienen ya preparada la información con lo que los oyentes nos han ido haciendo llegar a través de las redes sociales. Sí, ya veo ahí a doña Nuria Richard, que viene a decirnos qué han estado los oyentes contándonos a través de Twitter y Facebook. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos. A ver, empezamos con una frase de Pablo Parenti en Facebook. Decía: buenos días. Esperando el desastre en Argentina, les dejo un pensamiento del gran Juan Bautista Alberdi. Las sociedades que esperan su felicidad de las manos de su gobierno esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Pues sí. Susana hacía esta reflexión. Por lo que estoy oyendo, la violencia está justificada para conseguir un fin. Entonces, ¿viva el terrorismo? No, si se refiere usted, querida señora, al editorial en el que he leído la carta desde la cárcel de Birmingham de Martin Luther King, la carta dice muy claramente que la acción directa no violenta es un mecanismo adecuado para resolver las injusticias y que, por supuesto, incumplir las leyes injustas es obligación moral de toda persona. Pero Martin Luther King era precisamente un apóstol de la no violencia en la resistencia civil. Dice Carlos Corzo, lo malo no es la tasa para el cine catalán, lo malo es que si cuela, detrás vendrán las imperiosas necesidades de proteger el cine andaluz, el cántabro, el murciano, el extremeño, etcétera, y más adelante el cine alpujarreño, el cine vallisoletano, el burgalés, incluso el gamonalés o el villabogités de abajo. Te lo ponen difícil, ¿eh? Sí, trabalenguas. En Twitter, sobre el último asunto que hemos estado hablando, dice José María, cuando hay un asesinato siempre se debe investigar el principal beneficiario. En el 11M, con casi 200 asesinados, no se hizo. Y lo malo es que en el 11M había tantos potenciales beneficiarios. Sí, porque es que siempre se ha dicho quid pro des, y la gente lo ve a corto plazo, porque resulta que ganó el PSOE, y bueno, ya está por supuesto, ¿no? Y entonces solo lo achacan, pero es que hay que ver las cosas a medio y largo plazo. ¿No se ha beneficiado el PP de Rajoy del 11M, adaptándose él, liquidando y haciendo una depuración total de su partido para después llegar al poder? Eso es una consecuencia también. No se ha beneficiado Marruecos, no se ha beneficiado Francia, puestos a buscar el es que incluso debemos también plantearnos con una visión de largo plazo que también este Partido Popular actual pues también ha sacado suculentos réditos. En ese mismo sentido, también en Facebook, Juan de Santiago decía: en el inicio de una investigación criminal, el primer precepto del que se ha de partir es el del cui prodest. Acto seguido, identificar y reconocer el arma del crimen. Solo de esa manera se podrá llegar a coger la pista sobre el autor o autores y a partir de ahí el resto presentará menos complicaciones. O en Twitter, Hispanus Cabreatus decía: después de todas las pruebas presentadas en tantos libros, queda demostrado que detrás del 11M hay algo muy, muy turbio y maligno. Muchas gracias, doña Nuria. Don Rubén, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes? Bueno, pues el tema central un día más es Cataluña. Hoy sobre esas declaraciones de Ferran Mascolell, el consejero de Cultura, sobre la financiación en base a Internet, sobre el cine catalán y también sobre la estancia de Rajoy en Cataluña. Yo creo que es contraproducente la propaganda que están haciendo el gobierno de que nosotros no somos nada sin Cataluña. Es como decirles que no queremos separarnos de ellos para seguir robándoles, como ellos dicen que España les roba. Me parece un atraso. El caradura de Mascolell, el de Economía de Cataluña, es que no puede tener más jeta. O sea, dice que el presupuesto es el que es, entonces hay que subir los impuestos a los ciudadanos en Cataluña. Pero bueno, y es que no puedes reducir el presupuesto de todos los gastos que tienes de televisiones autonómicas y de embajadas absurdas, en vez de fastidiar más al ciudadano. Es que los políticos demostráis una tras otra, y más los separatistas, que no habéis hecho nada de la crisis de ajustaros el bolsillo. Yo, desde luego, creo que me voy a hacer nacionalista, a ver si me cae algún chollete de esos presentando algún matinal en Cataluña Radio y cobrando 9.000 euros a la semana. 9.000 euros a la semana. ¿Y dónde hay que apuntarse, don Luis? Pues no sé, supongo que en la sede de CIU o de RC o algo por el estilo. Me puedo llamar Luis Manel, no sé cómo se dice Pino. No te los vendo. Si tienes ancestros, te los vendo.
pasado. Bueno, pero tranquilos porque cotiza el plus de transporte, no pasa nada. Yo sí, necesito confesar que hablo catalán en la intimidad, lo confieso, no hay ningún problema. Don Rubén, ¿qué más? Segundo tema, el libro ese de Sánchez Manzano sobre el 11M. En cuanto al libro de Sánchez Manzano, pues es como los libros que ha hecho Felipe González, el libro que ha hecho Zapatero, el libro que hizo otros ministros, pues es como pago para los servicios del Estado. Es ni más ni menos, porque otra explicación no hay. Desde luego, lo del 11M ha sido todo una rastrería y una asquerosidad tan grande que yo creo que en todo el mundo, ni aun en el tercer mundo donde hay tanta corrupción, puede suceder esto. Que se haya tapado de esta manera tan sumamente rastrera y asquerosa, porque no se puede llamar de otra manera. Y lo malo es que con la complicidad de tantos medios de comunicación, si es usted víctima de un accidente de metro en Valencia, pues tiene derecho a saber la verdad. Y si acude usted a medios de comunicación, pues encontrará quien le haga caso. Pero, amigo mío, las víctimas del 11M que quieren saber la verdad son víctimas malditas para todos los medios, menos para un par de ellos. De todas formas, una cosa con respecto a lo que ha dicho uno de los oyentes, el libro de Sánchez Manzano no lo saca para hacer caja a Sánchez Manzano, porque de hecho los derechos de autor creo que van al Colegio de Huérfanos de la Policía, o sea... que eso no se le puede achacar al señor Sánchez Manzano. La motivación no es económica, la de sacar el libro. Yo creo que es más autoexculpatoria, tratar de justificarse ante la opinión pública, etcétera, ¿no? Pero bueno. En fin, bueno, don Alfonso, don Francisco José, don José Manuel, don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta tertulia. Un placer. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de dos temas curiosos. Primero, hablar de un libro que se llama Renfe en el diván, que nos trae algunas interesantes anécdotas sobre las interioridades de Renfe a lo largo de los años. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que Pujol fue el responsable de que las vías del AVE tengan un ancho distinto al resto de las vías en España? Se lo contamos después de la pausa publicitaria. ¿En el diván? ¿También está el CNI ahí? Y después les trae don Paco Linares una historia maravillosa, como alguien que lo tiene todo, lo deja todo y se va de misionero a África. Es Radio. ¿A quién no le duele la espalda a veces? A partir de cierta edad empieza a molestarnos a casi todo el mundo. Y es que pasamos demasiadas horas sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Sí, Paloma, y además es que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido alguna vez dolor de espalda. Claro, por eso los médicos nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sin cambiar de postura. Bueno, pues hoy traemos a la radio algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. El extraordinario cojín Comforgel, que se ha vendido muchísimo en todo el mundo. Un cojín de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Está ideado por expertos en fisioterapias posturales y se puede conseguir, amigos, hoy a través de nuestro teléfono, el 902 29 10 29. Bueno, es que esto nos va a venir de maravilla. Es el que tanto se ha anunciado en la televisión, que ahora está disponible aquí en la radio y con la garantía que ofrecemos siempre en todos nuestros productos. Nos lo han pedido muchísimo. Este cojín que anuncian en la tele, bueno, pues por fin está aquí en la radio. La explicación de su secreto es muy sencilla. Este cojín Comforgel combina dos capas de espuma de alta densidad con un núcleo interno de gel. Esto hace que se distribuya uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo por todo el cojín, eliminando esos puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Por eso, Paloma, alivia el dolor de espalda y permite pasar más tiempo sentados. Es, desde luego, les aseguro, comodísimo. Y yo les aconsejo que llamen a este número, 902 29 10 29, y comprueben que funciona. Marga, este cojín lo utilizan además mucho los profesionales del taxi, nuestros queridos taxistas, y también lo han pedido bastante los camioneros
y en general todas las personas que tienen que pasar muchas horas sentados. Y nos comentan que efectivamente han mejorado mucho de sus dolores de espalda. Es que va fenomenal este cojín, de verdad que sí. Compruébelo usted también llamando al 902 29 10 29 y verá como cualquier silla le va a resultar mucho más confortable con este cojín, tanto en su casa como en su trabajo. Bueno, es un producto pensado para nuestro bienestar y hoy se puede pedir llamando al 902 29 10 29. Mañana lo recibirá en su domicilio por un precio buenísimo. Este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero, desde luego, para la agradable sensación de descanso que nos proporciona. Y además es que hoy tenemos una oferta muy buena. En este momento ponemos a la venta 2 cojines por el precio de uno. O sea que hoy se pueden conseguir 2 cojines con Forgel ideales para la espalda por el mismo precio en este número 902 29 10 29. Por ejemplo, uno para ti, otro para tu pareja. O uno para tu padre y otro para tu madre, porque lo cierto es que es un regalo estupendo para nuestros padres, que muchas veces se quejan los pobrecitos y con razón del dolor de espalda. Bueno, pues sin gastarnos mucho dinero, vamos a cuidarles un poquito, que ellos se lo merecen, la verdad. Llamen al 902 29 10 29 y se lo vamos a llevar a su casa. Y atención, porque los 40 primeros pedidos, además de conseguir 2 cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión relax, de estos antivarices, para evitar que las piernas se carguen. Estupendo, es una oferta espectacular. Recuerden, cojín con Forgel. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir 2 por 1 en el 902 29 10 29 y dele a su cuerpo el descanso que se merece. Es Radio. Bueno, pues son las 10 y 37 minutos, una hora perfecta para saber si nos ha tocado el Eurojackpot de la 11. Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 4, 28, 30, 36, 46, soles 3 y 7. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don José Luis Villa, muy buenos días. ¿Qué tal está usted? Don Luis. Bueno, muchas gracias por venir. Le he traído para hablar de un libro muy curioso que acaba usted de publicar a través de la editorial Noesis, ¿no? Sí, así es. Se llama Renfe en el diván. Y es un libro muy curioso porque es un libro escrito por alguien que ha estado trabajando para Renfe ¿durante cuánto tiempo? 32 años. 32 años, y es alguien que ha estado trabajando como profesional, no como político, y que por tanto ha ido conociendo las interioridades de Renfe en diversos puestos que, sin embargo, le exponían a usted al contacto con el poder político, donde se tomaban las decisiones que luego ustedes, los profesionales, tenían que llevar a cabo, ¿no? Y es un libro muy interesante precisamente por esa perspectiva del profesional de Renfe que va narrando a lo largo de esos 32 años las vicisitudes por las que tiene que atravesar gracias a nuestros queridos políticos. Muchas y variadas vicisitudes, puesto que he estado en muchos sitios de España, en el País Vasco, en Cataluña, en todo el noroeste, con sede en León, y además he pasado por muchos puestos diferentes, entre otros director de personal, mucha relación con los sindicatos, evidentemente, y también en la alta velocidad Madrid-Sevilla, que fui el director responsable de esa gran obra. Cuenta usted, hablando del tema de la alta velocidad, del AVE, el cómo ETA intenta frustrar la implantación del AVE en España, y cuenta usted un detalle que me hizo mucha gracia, como pues a usted, para protegerle en un momento determinado, le ponen un detector de bombas Lapa en el coche, y dice, mi coche, que era una castaña, dice, valía más el detector que mi propio coche. Un Seat Panda de 15 años. Entonces llevaba usted en el Seat Panda un detector que valía más que el propio coche. Yo creo que sí. Sí, todos los días tenía que mirar a ver si estaba de color verde, una lucecita allí dentro, y si no estaba de color verde y era de color rojo, tenía que mandar inmediatamente un aviso al director de seguridad de Renfe. Así que sí, era muy divertido aquello, sí. Usted ha pasado además por administraciones de todo tipo, ¿no?
y cuenta pues las relaciones tanto con lo que era el ministerio como con autoridades autonómicas. Dedica usted una parte importante del libro a contar sus vivencias allí en Cataluña, donde usted llega en una época donde el nacionalismo está todavía empezando a implantarse, pero ya aparece de manera furibunda en determinadas pretensiones como las de normalización lingüística, etcétera, ¿no? Bueno, la estrategia nacionalista nació más o menos en esa época con la ley de normalización lingüística que consagraba el catalán como lengua propia de Cataluña, haciendo cooficial el castellano. Y con un tratamiento, se supone que igualitario entre ambos idiomas. Ahí es donde posteriormente no se ha estado cumpliendo esa ley de normalización lingüística, puesto que la igualdad de trato es evidente que no ha existido desde hace muchos años. Y a usted desde Madrid, sus superiores, bueno, pues le obligaban a tragar por el aro, porque supongo yo que había los pactos, ¿no?, con el nacionalismo en ese momento del ministerio, y me cuenta usted cómo pues a la hora de utilizar determinada terminología le decían, no, tienes que escribir Catalunya, no Cataluña. Bueno, esto era el director de comunicación que yo tenía allí, que decía que caería mejor si mencionaba Cataluña en los escritos con NY, o si me hacía llamar Josep Lluís en lugar de José Luis, que es mi nombre. Pero bueno, estas son cosas de la comunicación, que parece ser que así pues te hacías caer mejor, ¿no? Bueno, pero cosas de la comunicación. Cuenta usted, por ejemplo, una entrevista en un medio de comunicación catalán donde en un determinado momento pues el entrevistador le iba dando paso a llamadas de oyentes que le preguntaban a usted por cuestiones de Renfe, y al final se despide el entrevistador con una pregunta así a bocajarro donde le dice, bueno, ¿y a usted qué le parecería si se encontrara unos manifestantes a la puerta de su despacho diciendo queremos directores generales que sean catalanes y tal? Y cuenta usted cómo reaccionó en ese momento ante una pregunta tan sí, extemporánea. Tan extemporánea, pero oiga, la reacción que tuvo usted fue buenísima, la contestación que le dio. Sí, yo lo que le dije es que creía que un director de Renfe en Cataluña debía estar ahí por sus méritos y por sus conocimientos ferroviarios y no porque hablara un determinado idioma, que por otra parte el que hablaba era tan oficial como el otro, ¿no? Y también le dije que precisamente el presidente de Renfe en aquel momento, que era Ramón Boixadós, de Figueras, catalán de pura cepa, que era el presidente de Renfe y que no parecía razonable que no fuera presidente de Renfe solo porque era catalán, ¿no? Estas contradicciones de este mundo un poco radical, ¿no? Cuenta usted toda la peripecia vivida en torno al ancho de vía en España, el ancho de vía del AVE. Yo no sabía que había sido por imposición o sugerencia o petición de Jordi Pujol, pero parece ser que fue así, el que se pusiera un ancho de vía diferente al AVE que al resto de la red ferroviaria. Esto lo cuenta un político catalán que es Pere Macías, que fue conseller de Transportes y Obras Públicas de la Generalitat, en un libro que se llama Vía Amplament Estreta. O sea, con claras alusiones a que una vía ancha siempre comporta una mente estrecha. Y ahí se dice que el 23 de agosto de 1988, recién nombrado ministro de Transportes, José Barrionuevo, en un almuerzo que tuvieron en Barcelona con Jordi Pujol y sus consejeros, que le convencieron para que cambiara el ancho, lo cual en aquel momento era muy complicado porque ya la vía y una serie de obras importantes estaban lanzadas desde el año 87 en el ancho ibérico, el ancho estándar de Renfe. Y se cambió todo sobre la marcha, de tal manera que esa decisión, que se tomó de una manera improvisada, supuso el tener que hacer la entrada en Madrid nueva, que de Getafe a Madrid, que no estaba prevista, con un sobrecoste enorme. Con un sobrecoste importante, y el tramo de Córdoba a Sevilla tuvo que hacerse nuevo en ancho internacional, que estaba previsto que se hiciera con la vía antigua. ¿Por qué quería Pujol que fuera el AVE un ancho distinto? Porque para el nacionalismo catalán es muy importante una conexión con Europa sin fronteras técnicas. Se puede vender el simbolismo de que ya por fin Cataluña está en Europa. ¿Y por qué Barrionuevo, entonces ministro socialista, acepta esa petición del gobierno catalán? Lo ignoro, pero lo que es evidente es que anteriormente el ministro Abel Caballero se había
negado rotundamente a esa pretensión, y que posteriormente Borrell, que llegó de ministro de Transportes, también se echó atrás en hacer la conexión de Madrid con Barcelona y frontera, porque consideraba que era un gasto económico excesivo que en ese momento el Estado no podía permitirse. Entonces, sucede que hay un ministro, Abel Caballero, que está en contra de la alta velocidad, un ministro de Gobierno nuevo que se convence de la noche a la mañana de que hay que poner alta velocidad, 300 kilómetros por hora y ancho internacional, y después viene Borrell que se echa para atrás y niega de entrada la línea Madrid-Barcelona en alta velocidad. Y eso todo con un mismo presidente, que era Felipe González. Oiga, pero yo la sensación que saco después de ver su libro es, punto uno, que en España no existe una mentalidad estratégica, es decir, se va a golpe de improvisación continuamente por parte del poder político, y punto dos, que realmente si a los profesionales los dejaran trabajar con unas directrices medianamente racionales, otro gallo nos cantaría, ¿no? Esa es la tesis de mi libro, precisamente. Creo que el ámbito político debe tener su propio discurso, mientras que los profesionales son los que deben llevar las actuaciones decididas por los políticos sin ningún tipo de interferencia, cosa que es muy difícil que suceda, porque yo pongo muchos ejemplos en mi libro de las enormes interferencias, de la invasión de políticos en Renfe en determinado momento, y de el esfuerzo que tenemos que hacer los profesionales para llevar a cabo los objetivos que nos imponen, a pesar de, como yo digo, los políticos y las veleidades de la política. Sí, porque no se crean nuestros oyentes que esas interferencias son simplemente órdenes. No, había otras cosas muy curiosas que ha narrado José Luis Villa en su libro, como por ejemplo, pues cómo se establecían redes de espionaje dentro de la empresa para espiar a determinadas personas. Y hay una sección donde usted la titula de una forma muy gráfica, creo que era El policía se va o algo por el estilo, cuando a una determinada persona que al parecer estaba, en fin, relacionada con la creación de esas redes de espionaje, pues le señalan la puerta, pues otra de las personas de Renfe, que también era cargo político, pero que debía estar enfrentado por algún motivo, ¿no? Bueno, eso fue una lucha interna de una persona que estaba muy identificada con el partido, con el PSOE y con la UGT, y en un momento determinado quiso, ambicionó la presidencia de Renfe, quiso dar el salto a ese puesto, y Ramón Boixador, que era un profesional competente y que no se dejaba arrollar por este tipo de cosas, lo echó, o sea, lo cesó. Bueno, pues don José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recordamos a los oyentes los datos del libro. ¿Dónde se puede adquirir, por cierto? ¿Cualquier librería? ¿En Amazon? En Amazon se puede adquirir, también en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y hay una página web que es José Luis Villa, todo seguido, joseluisvilla.es, donde pueden ver la reseña del libro, mi currículum, críticas de personas a ese libro, algunas personas importantes, catedráticos, etcétera, y también dónde se puede comprar, que es en Amazon pues les recuerdo los datos del libro a los oyentes. Autor José Luis Villa, título Renfe en el diván, y la editorial es Noesis. Pues muchísimas gracias, don José Luis. Vamos a acabar el programa con lo que les había prometido, una preciosa historia que nos trae don Paco Linares meridionalmente claro. Es la historia de Rafael Vivanco, alguien que muy joven y teniéndolo todo, de repente lo deja todo para irse de misiones a África. No se lo pierdan porque es una maravilla. Meridionalmente claro, con Paco Linares. Cuando se habla de éxito pensamos más en el reconocimiento de los demás que en la realización de uno mismo. Sobre todo cuando se es feliz, llevando felicidad a costa muchas veces de nuestra entrega personal. Nos trasladamos al año 1975. Estamos con un joven de 23 años que ha terminado la carrera de económicas. De ojos claros, 1,85 m de estatura, delgado, muy atractivo, le encanta a las chicas, simpático y ganando un dineral con representaciones de productos marítimos. Su nombre, Rafael Vivanco.
Ese mismo año, en septiembre, lo deja todo y cambia de prioridades. Comienza la carrera de sacerdote con los misioneros de la Consolata. Sigue siendo un tío de buena facha que pisa el mundo mirando al prójimo, que es lo mismo para él que mirar a Jesús con los ojos de la fe. Él decide seguir a este hombre que murió torturado en una cruz hace 2000 años, tratado como un ladrón, vejado, y lo deja todo lo que cualquiera piensa que le pueda hacer feliz aquí en esta tierra. Poder, prestigio, reconocimientos, dinero. Hoy día es sacerdote diocesano. ¿Y todo por qué, don Rafael? Gracias a Luis y compañía, y gracias a ti, Paco, por haberte interesado tú personalmente por conocerme un poco mejor y entrevistarme. Responder a una serie de interrogantes sobre el por qué una decisión que parece tan drástica. Vivimos tan empapados por lo de hoy que a mí incluso me cuesta trabajo recordar a qué se debió aquello. De entrada, creo que participo de un momento generacional mucho más dinámico que el de ahora. Una juventud que buscaba el cambio, más austera. Yo creo que teníamos menos miedos, quizás más combativos. Y a mí en un cierto momento, pues me topo en la vida con Jesús de Nazaret y con todo lo que significaba su presencia, su mensaje, y me dejo llevar por él. Sorprendentemente, incluso para mí ahora, pues Jesús llega a ir llenando mi vida de una forma así tan a lo bestia, que llega un momento en que es él, el Evangelio, el que me va llenando, y entonces otras cosas quedan en un segundo puesto. Es verdad que con el paso de los tiempos, el paso de los años, a mí me ha hecho valorar aquel momento. Agradezco la fuerza que se me dio para dar ese paso, y me encuentro muy bien. Toda la impronta de lo físico, la altura, la belleza, pues eso con los 20 años y con los 30 ya se termina. La riqueza, pues también yo creo que esa búsqueda del tener, a mí también creo que se me fue quitando con el tiempo, y ahora me encuentro pues con mi edad, a gusto con lo vivido, a gusto sobre todo con lo que estoy viviendo y a gusto con lo que espero que me queda por vivir. ¿Cómo fue el cambio radical de estar viviendo dentro de una civilización a pasar a otras mal llamadas el tercer mundo? Porque compartimos exactamente las mismas cosas, la diferencia en que unos tienen mucho y otros tienen muy poco. El cambio brutal, es decir, yo recuerdo la primera vez que yo bajé de un avión en África, que fue en Dar es Salaam, el choque bestial. De entrada era febrero, precisamente yo salí de Madrid el 24F, el día después del golpe de Estado, un día verdaderamente frío en Madrid, un invierno crudo. Y de pronto me meto en Dar es Salaam, en el trópico, un calor de morir por la patria. Y la gente, la impresión de ese movimiento de gente. Yo recuerdo de ir desde el aeropuerto a la casa nuestra de Dar es Salaam, esas carreteras llenas de gente andando de un lado para otro. Todo fue una impresión. Desde el primer momento te va cuestionando el miedo, el no dormir. Yo recuerdo las primeras noches en Dar es Salaam no poder dormir de ese calor húmedo, las cucarachas que no me dejaban en paz volando, y después el miedo, la inseguridad, mucho. Después, conforme te vas dejando llevar por los días, por el contacto con la gente, el encuentro, te vas haciendo, te vas encontrando. Y lo que en un primer momento es tan impresionante, después te llega siendo tu día a día. Ya vas por las carreteras y ves la gente y ya no te llama tanto la atención, ni el calor. Las cucarachas, pues te acostumbras a quitarlas hasta de los platos de comida y de la despensa. Entonces creo que te llega a acostumbrar y no es tan violento. De lo que uno va dejando del primer mundo allí, pues la verdad es que yo no recuerdo echar en falta nada. Dicen que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en saber vencer ese miedo. Me refiero, en cualquier situación, el que no tiene miedo está loco. Yo creo que en la vida, cuando se toma una decisión que cambia tu vida, hay que tener miedo. Si te refieres a las inseguridades personales, yo no... O sea, yo cuento con ellas siempre, ¿sabes? Me refiero de dejar una vida cómoda, una vida como la que usted llevaba. Usted contaba además con algo tan importante como es el don de la fe, ¿no? Quizá eso le ayudó. Yo el proceso lo viví pues a lo largo de un año. Desde el principio mi encuentro con Jesús fue en lo negativo. Es decir, yo vengo de una formación religiosa infantil, colegio religioso, familia religiosa, padres religiosos los dos, y sin embargo a mí mi experiencia religiosa nunca me llenó.
Cuando me encuentro con Jesús de Nazaret, yo era una persona que militaba activamente en el ateísmo. O sea, no era pasota en lo religioso, sino que yo me consideraba ateo porque el Dios que yo había conocido no me llenó. Y no solo no me llenó, sino que me pareció que era un rollo, ¿no? Algo que estaba inventado. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que era verdad, que yo tenía razón. El Dios que a mí se me presentó estaba inventado, no era el Dios del Evangelio. Por tanto, el Dios vivo. Digo que en este año que yo fui viviendo el cambio, algo que tengo claro desde el principio es que a mí Jesús no me engañó. A mí Jesús desde el principio no me vendió algo fácil, cómodo, barato, sino que a mí Jesús me ofrece un estilo de vida en el que, como has dicho ahora, él se le paga mal, ¿no? Jesús, su estilo de vida lo paga en la cruz. O sea que yo desde el principio tuve claro que esto que no era cómodo, que no era fácil. Entonces, cuando te vas enfrentando a las dificultades, sabes que es que tienen que venir. Está incluido. En el lote va incluido las dificultades. Miedo, pues yo he tenido miedo físico, más que miedo a mis inseguridades, que ya las daba por supuestas. Es que yo más miedo pasé en mi vida, lo pasé en Uganda. Estuve secuestrado una noche en la que tenía tanto miedo que los que me secuestraban me querían mover y yo estaba tan agarrotado que no me podía mover, que quería rezar y no podía rezar. Y es que no era capaz ni de recordarme el Padre Nuestro. No. Es que no sabía ni decir más que Padre Nuestro. Pero en fin, no me hizo, nunca me ha supuesto echar marcha atrás, porque desde el primer momento iba incluido en el lote de vida de cristiano. La dificultad, el miedo, la inseguridad, como decía Jesús, la persecución, ¿no? Entonces para mí no, las crisis no han venido por esos terrenos. Preciosa y aleccionadora historia, la del padre Rafael Vivanco. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Se acabó el tiempo del programa por hoy. Mañana volveremos, por supuesto, a las 8. Ahora les dejo en las mejores manos La Jungla de Asfalto, con don Miguel del Pino, Elia Rodríguez, el padre Mondina. Esta tarde la mejor cobertura deportiva aquí en Es Radio con don Vicente Azpitarte. Y hasta mañana a las 8, pues pórtense ustedes bien. Venga, un abrazo muy fuerte.